Mi esposa me envió un mensaje de texto a las 2:30 de la madrugada. Estoy en casa de John. Ven a buscarme o terminamos. Respondí que terminamos y luego capturé su ubicación y se la envié a la esposa embarazada de John al amanecer. Mi ex esposa me rogaba por un lugar donde quedarme porque la esposa de John es una, ya sabes, esa sensación cuando estás profundamente dormido perdido en algún sueño sobre ganar la lotería o finalmente decirle a tu jefe lo que realmente piensas y luego tu teléfono decide arruinarlo todo. Sí, bueno, eso es exactamente lo que me pasó a las 2:30 de la maldita mañana. Estoy hablando de un sueño REM profundo del tipo en el que babeas en tu almohada como un San Bernardo cuando mi teléfono comienza a vibrar como si estuviera teniendo un ataque. Ahora, déjame pintarte una imagen aquí. Soy un tipo razonable. Puse mi teléfono en silencio después de las 10 de la noche porque no soy un adolescente esperando una llamada de botín, sino Marissa, mi querida esposa de 3 años. Ella tiene esa cosa de anulación de emergencia configurada, ya sabes, la función que se supone que es para emergencias reales como que la casa está en llamas o estoy en urgencias. En cambio, la usa para tonterías como ¿puedes recoger leche o crees que el nuevo corte de pelo de Jennifer la hace parecer gorda? Así que ahí estoy tanteando en la oscuridad como un murciélago ciego tratando de encontrar mi teléfono sin tirar el vaso de agua en mi mesita de noche. Mis ojos arden, siento como si mi cerebro estuviera envuelto en algodón y ya estoy preparando mentalmente mi discurso de que esto será mejor que sea de vida o muerte, pero cuando finalmente entrecierro los ojos ante esa pantalla brillante, el mensaje que veo hace que mi sangre corra más fría que la de un oso polar. Pero crack, estoy en la casa de John. Ven a buscarme o terminamos. Parpadeo un par de veces preguntándome si todavía estoy soñando. Tal vez este sea uno de esos extraños sueños estresantes donde tu cónyuge se convierte en un velociraptor o algo así. Pero no, ahí está claro como el día, completo con un pin de ubicación que muestra que está exactamente donde dice que está. La casa de John a las 2:30 de la mañana un martes por la noche. Ahora John no es solo un tipo cualquiera. Oh, no, eso sería demasiado simple. John es el colega de trabajo de Marissa, ya sabes. El tipo con el que ha estado almorzando durante los últimos 6 meses, el mismo tipo al que juró una y otra vez que era solo un amigo siempre que preguntaba por él, el tipo cuyo nombre seguía apareciendo en las conversaciones como un sarpullido malo. John dijo esto. John cree que John me mostró este meme hilarante. John, el hombre era prácticamente la tercera rueda en nuestro matrimonio y aquí está él. Truco: la esposa de John, Claire, está embarazada de 7 meses. 7 meses, la mujer probablemente tiene los tobillos hinchados, dolor de espalda y está trabajando en el turno de noche en el hospital como enfermera porque necesitan el dinero para el bebé. Mientras tanto, mi esposa está jugando a la casita con su esposo a las 2:30 de la mañana. Me siento allí en el borde de mi cama, teléfono en mano y puedo sentir algo cambiando en mi pecho. No es pánico, eso es lo que probablemente esperaba, ni siquiera es ira. ¿En serio? Es más como claridad. ¿Conoces ese momento cuando estás mirando una de esas fotos de ojos mágicos y de repente el delfín salta hacia ti? Así es como se sintió todo. Simplemente encajó en su lugar. Todas esas noches largas ella afirmó que estaba trabajando horas extras, todas esas salidas de chicas que parecían suceder terriblemente frecuentemente, todas esas veces llegó a casa oliendo a colonia que definitivamente no era mía, la forma en que guardaba su teléfono como si contuviera secretos de estado, el repentino interés en hacer ejercicio y comprar ropa interior nueva, no para mí, claro está, porque nuestro dormitorio había sido tan activo como una noche de bingo en una residencia de ancianos. Probablemente debería mencionar que este no es el primer rodeo de Marissa con ultimátums. Oh, no, ella los ama, son como su arma favorita de elección. Llévame a ese restaurante caro o estaré molesta toda la semana. Cómprame ese bolso de diseñador o realmente no me amas. Elige entre tu noche de póker con los chicos o yo. Tiene un doctorado en manipulación emocional y los ultimátums son su especialidad, pero este era diferente. Esto no se trataba de un bolso o un restaurante. Esta era ella literalmente sentada en la casa de otro hombre en el medio de la noche. Probablemente usando Dios sabe qué. Enviándome coordenadas como si fuera una especie de damisela en apuros. ¿Quién necesita ser rescatado? La pura audacia de todo esto sería impresionante si no fuera tan patético. Así que estoy sentada allí y una parte de mí, la parte que ha sido entrenada por 3 años de matrimonio para saltar cada vez que dice saltar, está pensando que tal vez debería ir a buscarla. Tal vez haya alguna explicación inocente. Tal vez se emborrachó en algo del trabajo y terminó allí por accidente. Tal vez John solo está siendo un buen samaritano dejándola caer en su sofá porque estaba demasiado borracha para conducir a casa, pero luego recuerdo a Claire, pobre Claire, que probablemente esté en el hospital ahora mismo atendiendo las emergencias médicas de otras personas mientras su propio esposo entretiene a mi esposa en su sala de estar. Claire,
quien me envió una solicitud de amistad en Facebook el mes pasado y parece una persona realmente agradable por sus publicaciones sobre el embarazo. Los antojos y la decoración de la habitación de los niños, y ahí es cuando me doy cuenta. No soy la víctima aquí. No soy el que necesita ir corriendo por la ciudad a las 2:30 de la mañana para limpiar el desastre de otra persona. No soy el que tomó esta decisión. Marissa lo hizo, ella eligió estar allí. Ella eligió enviarme ese mensaje. Ella eligió convertir nuestro matrimonio en una especie de juego retorcido donde ella tiene todas las cartas y se supone que debo bailar al son de la melodía que ella toque. Bueno, ¿sabes qué? Ya me cansé de bailar, moviendo mis dedos por el teclado casi sin pensarlo conscientemente. Escribiendo 4 simples palabras que parecen lo más sincero que he dicho en meses. Terminamos, pero yo no. Ay, no. Si Marissa quiere jugar, yo también puedo. Hice una captura de pantalla de su pin de ubicación, ya sabes, el que ella tan amablemente me proporcionó, y se lo envié directamente a Claire. No hay mensaje, no se necesita explicación, solo las coordenadas de donde mi esposa está pasando el rato a las 2:30 de la mañana. Entonces hago algo que me sorprende incluso a mí: apago mi teléfono, lo tiro en la mesita de noche y me doy la vuelta. Mi cabeza toca la almohada y por primera vez en meses me siento en paz, como un peso que ni siquiera sabía que llevaba acaba de levantarse de mis hombros. Mientras vuelvo al sueño no puedo evitar sonreír un poco. Mañana va a ser interesante, el amanecer tiene una forma divertida de hacer que todo parezca diferente y algo me dice que para cuando salga el sol mucha gente va a ver las cosas bajo una luz completamente nueva. Lo gracioso de los ultimátums es que solo funcionan si a la otra persona le importa perder lo que estás amenazando con quitarle. Y tumbado allí en mi cama finalmente preparándome para dormir un poco me di cuenta de que dejé de preocuparme por perder a Marissa. Alrededor de la 15ª vez ella eligió a alguien más sobre mí. El juego se acabó, cariño. Acabas de jugar contigo mismo. ¿Alguna vez has tenido una de esas mañanas en las que te despiertas sintiéndote como si hubieras ganado la lotería? Aunque técnicamente lo perdiste toda la noche anterior, así es exactamente como me sentí cuando abrí los ojos de golpe alrededor de las 6:30 de la mañana. No necesitaba alarma. Mi reloj biológico aparentemente estaba emocionado por ver qué tipo de caos había preparado el universo mientras yo dormía bien. Me estiré como un gato bajo el sol. Agarré mi teléfono, y santa madre de todo lo digital, tenía 17 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y 12 mensajes de voz. Era como si mi teléfono se hubiera convertido en Times Square en Nochevieja. Y adivina quién era la estrella de este particular espectáculo de mierda. Si adivinaste, mi futura ex esposa Marissa. Tenemos un ganador. Las llamadas perdidas comenzaron a llegar alrededor de las 3:15 de la madrugada. Aparentemente, después de enviarle su ubicación a Claire y volver a dormir como la leyenda fría como una piedra que aparentemente soy, las cosas se pusieron realmente interesantes muy rápido. Y por interesante quiero decir que todo el mundo de Marissa se incendió como la explosión de un laboratorio de metanfetamina. Los primeros mensajes de voz fueron los clásicos de Marissa, todo lágrimas y drama, como si estuviera audicionando para una telenovela. Cariño. Por favor, contesta, puedo explicarlo todo. ¿Cómo funciona exactamente la gravedad? Porque eso es prácticamente lo único que podría justificar estar en casa de otro hombre a las 2:30 de la madrugada mientras su esposa embarazada trabaja en el turno de noche. Pero mientras revisaba los mensajes y escuchaba que su voz se volvía cada vez más presa del pánico y la desesperación, empecé a reconstruir lo que pasó y déjame decirte, fue mejor que cualquier reality show que haya visto. ¿Ves? Claire no solo cogió mi pequeño pin de ubicación y se encogió de hombros o no, mi hermana se puso en modo detective. Llamó para decir que estaba enferma en su turno y si sabes algo sobre enfermeras, no llaman para decir que están enfermas a menos que estén literalmente muriendo o alguien más esté a punto de morir. Claire se subió a su auto todavía con su uniforme e hizo una visita a domicilio que nadie esperaba. Según los mensajes cada vez más frenéticos de Marissa, Claire apareció alrededor de las 3 de la madrugada y comenzó a golpear su propia puerta como si fuera el FBI cuando John respondió. Probablemente luciendo culpable como el pecado y oliendo a cualquier perfume barato que Marissa estuviera usando. Claire lo empujó y encontró a mi querida esposa en su sala de estar y aquí es donde se pone bueno. Marissa no estaba simplemente pasando el rato como un corderito inocente. No, ella estaba usando una de las camisas de John, su camisa a las 3 de la mañana en su sala de estar mientras su esposa embarazada se suponía que estaba en el trabajo salvando vidas y mierda quiero decir, vamos.
Si vas a hacer trampa, al menos sé inteligente al respecto. No le envíes a tu esposo un pin de ubicación y luego te pillen usando la ropa de otro hombre como si estuvieras protagonizando alguna pornografía económica. Eso no es hacer trampa. Eso es arte de performance, Claire. Bendice su corazón embarazado. Ni siquiera perdió el tiempo con preguntas, simplemente empezó a tirar cosas y por cosas. Quiero decir que agarró a John y Marissa por lo que pudo tener en sus manos y los arrojó físicamente al césped delantero. ¿Te imaginas a una mujer embarazada de 7 meses maltratando a 2 adultos y echándolos de su propia casa? Como si fueran vendedores puerta a puerta. La imagen mental por sí sola me hizo reír mientras tomaba café. Me imagino a Marissa y a John con una camisa enorme, probablemente descalzos, parados en algún césped suburbano a las 3 de la madrugada luciendo como si la hubieran expulsado de una fiesta de fraternidad. Mientras tanto, John probablemente esté en calzoncillos tratando de averiguar cómo pasó de tener una pieza secreta a estar sin hogar en el lapso de 10 minutos, pero espera, se pone mejor después de que Claire terminó de jugar al portero en su propia casa. Ella cerró las puertas y apagó todas las luces, los dejó afuera en la oscuridad como un par de mapaches que fueron atrapados saqueando los botes de basura. Los mensajes de Marissa pintaron un buen panorama. Al parecer tuvieron que llamar a un Uber porque las llaves del auto de John todavía estaban adentro y no podían exactamente tocar la puerta y pedir que se las devolvieran. El conductor del Uber probablemente tuvo el viaje de su vida. Quiero decir, ¿qué dices en esa situación? Oh, ustedes dos siendo expulsados por una mujer embarazada a las 3 de la madrugada. Sí. Eso será un aumento de precios, amigo. Así que ahí está Marissa parada en una esquina al azar en un vecindario extraño usando la camisa de otro hombre sin auto ni llaves y un esposo que acaba de decirle que su matrimonio terminó. ¿Y qué hace? Ella comienza a explotar mi teléfono como si fuera su línea directa de crisis personal. Las 24 horas los mensajes de voz fueron una clase magistral en tácticas de manipulación. Primero vinieron las lágrimas. Cometí un error, cariño. Por favor, no nos hagas esto. Entonces vino la ira. ¿Cómo pudiste abandonar a tu esposa así? ¿Qué clase de hombre eres entonces para volver a llorar? Te necesito, no tengo a dónde ir y finalmente el clásico juego de culpa. Todo esto es culpa tuya por no confiar en mí, mi culpa, señora. No te hice ponerte la camisa de otro hombre a las 2:30 de la mañana. No te hice enviarme un pin de ubicación desde su sala de estar y seguro como el infierno. No te hice pensar que era estúpido. Lo suficientemente estúpido como para venir corriendo a salvarte de una situación que creaste tú solo, pero el verdadero golpe llegó alrededor de las 5:30 de la madrugada. Un mensaje de texto de la propia Claire, solo 7 palabras. Gracias, sabía que algo andaba mal. Ese mensaje impactó diferente a todo el dramatismo de Marissa. Aquí estaba una mujer embarazada de 7 meses trabajando turnos de noche para mantener a su creciente familia que había estado viviendo con el presentimiento de que algo no estaba bien en su matrimonio y yo solo le di la prueba. Ella necesitaba en bandeja de plata. Claire siguió con otro mensaje. Acabas de darme la prueba que necesitaba y, hombre, eso se sintió como justicia fría. No justicia de venganza. Hay una diferencia. La venganza es mezquina y la justicia vengativa es la justa. Es el universo finalmente equilibrando la balanza. Me encontré sonriendo mientras borraba los mensajes de Marissa sin escuchar el resto. Cada mensaje de voz que borraba se sentía como quitar otro ancla de alrededor de mi tobillo. Esta mujer me había estado arrastrando durante meses, tal vez años, y yo había sido demasiado ciego o demasiado terco para ver la parte más divertida. Ella seguía llamándome cruel y desalmado en sus mensajes como si de alguna manera yo fuera el malo por no conducir por la ciudad a las 3 de la madrugada para rescatarla de las consecuencias de sus propias acciones. Lo siento, cariño, pero no soy tu equipo de limpieza personal. Hiciste tu cama o en este caso hiciste el sofá de John. Ahora acuéstate en él. Para cuando terminé mi café y me preparé para el trabajo los mensajes finalmente habían dejado de llegar o el teléfono de Marissa murió o finalmente se dio cuenta de que no iba a responder de cualquier manera. El silencio era dorado mientras salía por la puerta. Me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. El sol brillaba, los pájaros cantaban y en algún lugar al otro lado de la ciudad 2 tramposos probablemente estaban tratando de averiguar cómo explicarles a sus respectivas familias por qué estaban teniendo el paseo de la vergüenza al amanecer. Iba a ser un buen día. Ya sabes lo que dicen de la verdad. Tiene una forma curiosa de dejar migas de pan y vaya, Marissa dejó un maldito rastro de evidencia del que Hansel y Gretel estarían celosos. Mientras dormía como un bebé después de soltar esa bomba nuclear de intercambio de mensajes, mi querida esposa aparentemente se lo estaba pasando genial documentando su pequeña aventura en las redes sociales porque eso es lo que hace la gente ahora, ¿no?
No puedes engañar en silencio como la generación de nuestros padres no. Tienes una transmisión de esa mierda al mundo como si estuvieras presentando tu propio reality show esta noche en Cheats Golpe Wild. Mira a Marisa destruir su matrimonio en tiempo real con el poder de las historias de Instagram. Descubrí esta mina de oro de estupidez alrededor de la hora del almuerzo mientras estaba sentado en mi oficina, en realidad tratando de hacer algo de trabajo, ya sabes, como un adulto responsable que paga las facturas y no crea drama. A las 2:30 de la mañana mi amigo Esteve me envió un mensaje de texto diciendo: amigo, es posible que desees revisar el Instagram de tu esposa antes de que borre todo. Ahora Esteve es un buen amigo, el tipo que te dirá cuando tienes espinacas en los dientes o cuando tu esposa aparentemente está teniendo un colapso mental muy público en las redes sociales. Así que abrí Instagram y Jesucristo, en un palo de pogo fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Excepto que el auto era mi matrimonio y fue espectacular. La primera historia fue publicada a las 11:17 de la noche anterior, una pequeña y acogedora foto de ella y John sentados en lo que supongo que era su sofá, ambos con bebidas en la mano, todos sonrisas y risas. El título decía: amigos del trabajo teniendo una charla el martes por la noche, cara sonriente con ojos sonrientes. Amigos del trabajo a las 11 de la noche un martes, mientras su esposa embarazada estaba en el hospital. Claro, cariño. Es un comportamiento totalmente normal en el trabajo. Pero espera, hay más. A las 11:58. Y no me estoy inventando esta hora. Esta vez publicó otra historia. Ella está usando lo que claramente es una camisa abotonada de hombre, eso es aproximadamente 3 tallas más grande para ella. El título: tomó prestada una camisa acogedora, noche fría, cara fría. Sí, porque la casa de John aparentemente no tiene calefacción central. Así que solo tuvo que desnudarse y ponerse su ropa. Tiene mucho sentido, eso es definitivamente lo que hacen los colegas. La historia de las 12:43 de la noche era una selfie de lo que obviamente era el baño de John. Me di cuenta porque había un libro de embarazo en el mostrador, ya sabes, del tipo que Claire probablemente estaba leyendo para prepararse para su bebé mientras su esposo entretenía a mi esposa. El título de Marisa era solo un montón de esos emojis de risa y llanto, cosas realmente elegantes. Pero la joya de la corona, la pieza de resistencia, fue la historia de las 147 am, una foto de ella y John en su sofá con el título Netflix and Chill vibes, cara sonriente, copa de vino. Netflix and Chill a las 1:47 de la mañana en su camisa mientras su esposa embarazada trabajaba en el turno de noche. La mujer literalmente documentó su propia aventura como si estuviera tratando de facilitar el trabajo de mis abogados de divorcio. La historia de las 215 am era solo ella con los pies sobre la mesa de centro y una comedia romántica de fondo. No hacía falta subtítulos, el mensaje era alto y claro, y luego silencio absoluto. Probablemente porque era más o menos la época. Decidió enviarme ese brillante ultimátum. Estoy sentado en la silla de mi oficina, navegando por este desastre digital, y no sé si reír, llorar o nominar a Marisa para algún premio por la evidencia más incriminatoria proporcionada voluntariamente por un cónyuge infiel. Quiero decir, los fiscales han construido casos de asesinato con menos pruebas que las que ella me entregó en bandeja de plata. Pero aquí está la cuestión con las historias de Instagram. Desaparecen después de 24 horas y para cuando las estaba mirando, ya estaban empezando a desaparecer, pero tu chico aquí no llegó a donde está siendo estúpido. Hice una captura de pantalla de cada uno de esos chicos malos, cada marca de tiempo, cada título, cada detalle incriminatorio. Porque tenía la sensación de que los iba a necesitar y no te lo imaginarías para cuando terminé de guardar todas las pruebas. Ella ya había eliminado todo el lote. Desaparecieron como si nunca hubieran existido, pero sorpresa, sorpresa. Cariño, Internet es para siempre y las capturas de pantalla son algo hermoso. Todavía estaba maravillado de la absoluta estupidez de todo esto cuando sonó el timbre alrededor de las 6:30 esa tarde. Estoy pensando que tal vez sea una entrega o algo así. Así que me acerqué a la mirilla y casi me caigo de la risa. Allí en mi puerta está Marisa. Luciendo como si acabara de atravesar un huracán con su madre Diane justo detrás de ella, luciendo como si estuviera lista para asaltar las playas de Normandía. Ahora Diane es una obra de arte. Piensa en el estereotipo de suegra más arrogante que puedas imaginar y luego multiplica eso por 50. Es el tipo de mujer que piensa que su hija no puede hacer nada malo y que todos los demás siempre son el problema. También es tan sutil como un tren de carga y el doble de ruidosa. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir hola, Diane me empujó como si fuera la dueña del lugar. Tenemos que hablar, anuncia como si fuera la estrella de su propio programa de entrevistas diurno. Marisa la siguió con expresión avergonzada.
Pero intentaba jugar la carta de víctima con esos grandes y tristes ojos de cachorrito que solían afectarme cuando era joven. Y estúpido, no puedes abandonar a tu esposa así. Diane empieza a atacarme antes de que la puerta se cierre. ¿Qué clase de hombre deja a su esposa tirada en medio de la noche? Marissa cometió un error, pero estás siendo desalmado. ¿Un error? Lo llamó un error. Como si Marissa se resbalara accidentalmente y cayera en el sofá de John con su camisa a las 2 de la madrugada. Como si accidentalmente documentara todo el asunto en las redes sociales, como si accidentalmente me enviara las coordenadas para ven a buscarla, como si fuera un perro perdido. Marissa está ahí parada asintiendo como un cabezón tratando de parecer arrepentida. Nena, sé cómo se veía, pero no pasó nada. Estábamos hablando y bebí demasiado vino y la interrumpí. Tengo capturas de pantalla de tus historias de Instagram, Marissa, todas, la cronología, los subtítulos, toda la maldita producción. ¿Quieres decirme otra vez cómo no pasó nada? Su cara se puso blanca como un fantasma. Aparentemente se olvidó de su pequeño documental en las redes sociales. Diane, mientras tanto, seguía a toda máquina, completamente ajena al hecho de que su hija básicamente había tuiteado en vivo su propia aventura. No me importa lo que muestren algunas imágenes. El matrimonio de Diane Hoff se trata del perdón y de resolver los problemas. Se supone que debes luchar por tu matrimonio, no rendirte a la primera señal de problemas. Primera señal de problemas, señora. Esta no fue la primera señal de problemas. Este fue el gran final de meses de problemas. Este fue el espectáculo de fuegos artificiales al final de un espectáculo muy largo y disfuncional. No estás en el contrato de arrendamiento, le digo a Marissa con calma, que has sido una invitada en mi apartamento y ahora ya no eres bienvenida. Necesito que ambos se vayan. Ahí es cuando Diane realmente la perdió. Empezó a llamarme con todos los nombres del libro diciendo que me arrepentiría de esto, que Marissa se merecía algo mejor, que iba a terminar sola y miserable. Toda la colección de grandes éxitos de amargos insultos de suegra, pero la línea que realmente me atrapó fue cuando me señaló con él dedo directamente a la cara. Y si te arrepentirás de esto, John te hará pagar. John me hará pagar, como si fuera una especie de jefe de la mafia en lugar de un marido infiel que acaba de ser expulsado de su propia casa por su esposa embarazada. La amenaza era tan ridícula. En realidad comencé a reír, lo que solo hizo que Diane importara. Los acompañé a ambos a la puerta y cuando se iban, no pude evitarlo. Oye, Marissa, te llamé la próxima vez que quieras documentar tu aventura. Tal vez no lo publiques en Instagram. Solo un consejo. La expresión de su rostro no tenía precio. Puro shock mezclado con la creciente comprensión de que se había jugado a sí misma. Más duro de lo que nadie había sido jugado en la historia del juego de sí mismo. Mientras los veía alejarse, Diane sigue gesticulando salvajemente desde el asiento del pasajero. Sentí la misma sensación de ligereza que había sentido esa mañana. La basura se había sacado oficialmente sola y era libre de comenzar a limpiar la casa. Ya sabes, lo gracioso de los tramposos. Siempre creen que son la víctima. Es como una especie de ley psicológica del universo. Cuanto más equivocado estás, más convencido estás de que todos los demás son el problema y yo no. Dulce y estúpido. John estaba a punto de convertirse en un caso de estudio de libro de texto sobre este fenómeno. Era jueves por la tarde y estaba teniendo un día perfectamente normal en el trabajo, ya sabes, haciendo cosas reales del trabajo, siendo productivo, no creando drama que haría llorar de alegría a Jerry. Springer estaba sentado en mi cubículo ocupándome de mis propios asuntos cuando Sharon de recepción llamó a mi extensión. Oye, hay un tipo aquí preguntando por ti. Dijo y pude oír la preocupación en su voz. Tiene otros dos tipos con él y se ven intensos. Intenso, esa es la forma de hablar de Sharon. Estos tipos parecen que están a punto de empezar alguna mierda. Sharon ha estado trabajando en recepción durante 15 años, así que sabe la diferencia entre visitantes normales y problemas. Al cruzar la puerta en forma humana me dirijo al vestíbulo y allí está John de pie junto al mostrador de seguridad con dos tipos que parecen hacer press de banca con camionetas. Por diversión el primer tipo, luego descubrí que se llamaba Marcus, estaba construido como un refrigerador con brazos. El segundo, Leo, tenía el tipo de barba que sugirió que trabajaba en la construcción o vivía en el bosque y luchaba con osos para entretenerse. John me vio venir e hinchó el pecho como un gallo en un corral. Ahí está. Anunció lo suficientemente alto para que la mitad del vestíbulo escuchara al tipo que destruyó mi matrimonio. Casi me reía a carcajadas allí mismo. Este tipo acaba de decir que yo destruí su matrimonio. Como si yo fuera el que invitó a mi esposa a una maratón nocturna de Netflix mientras su esposa embarazada estaba trabajando. Como si yo fuera el que le dio su camisa para que se la pusiera. Como si yo fuera el que creó todo este lío. Pero mantuve la calma porque, a diferencia de algunas personas, sé cómo actuar como un adulto en público. John, dije con calma, ¿qué puedo hacer por ti?
Puedes empezar por explicar por qué me costaste mi matrimonio. Ladró acercándose como si intentara intimidarme. El tipo medía quizás 1,75 m en un buen día. Tenía el tono muscular de un pretzel empapado y vestía un polo que había visto mejores décadas. Cosas realmente amenazantes. No te costé tu matrimonio. Respondí manteniendo mi voz serena, aunque quería señalar lo obvio. Traer a mi esposa a tu casa a las 2:30 de la mañana te costó tu matrimonio. Solo me aseguré de que tu esposa lo supiera. Fue entonces cuando Marcus decidió unirse a la conversación. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos, gruñó cruzando los brazos como si estuviera haciendo una audición para un trabajo de portero en el club nocturno más aburrido del mundo. Ocúpate de mis propios asuntos, amigo. Cuando otro hombre está entreteniendo a mi esposa en su sala de estar mientras ella usa su ropa, eso es asunto mío. Esa es literalmente la definición de mi asunto, pero leo claramente, el cerebro de esta operación tenía un enfoque diferente. Mira, hombre, dijo tratando de sonar razonable, John está pasando por un divorcio difícil ahora. Los honorarios de su abogado van a ser una locura. Tú causaste este lío. Así que deberías ayudar a pagarlo. Lo miré fijamente durante unos buenos 10 segundos preguntándome si hablaba en serio o si esto era algún tipo de espectáculo de cámara oculta. Déjame aclarar esto. Finalmente dije que quieres que pague al abogado de divorcio de John porque le dije a su esposa que mi esposa estaba en su casa con su camisa puesta a las 2:30 de la mañana. Exactamente. Marcus intervino aparentemente pensando que había hecho algo brillante. Fue entonces cuando perdí la cabeza. No estaba enojado, perdí la cabeza. Estoy hablando de una carcajada a carcajadas. Me eché a reír tanto que la gente del vestíbulo se giró para mirarme. Me reí hasta que me dolieron los costados y las lágrimas me corrían por la cara. Estos 3 chiflados de verdad creían que podían venir a mi trabajo y cobrarme los honorarios legales de John. Como si le debiera dinero por exponer su infidelidad. ¡Ay, tío!, jadeé secándome los ojos. ¡Qué rico! ¿De verdad van en serio con esto, verdad? La cara de John se puso roja, lo que solo hizo que todo fuera más gracioso. Esto no es gracioso. Mi vida está arruinada por tu culpa. Tu vida está arruinada porque decidiste jugar a las casitas con una mujer casada mientras tu esposa embarazada estaba en el trabajo. Repliqué, mi risa finalmente disminuyendo. Solo conecté los puntos que ya estaban allí. Fue entonces cuando nuestro guardia de seguridad, el gran Mike, decidió que había escuchado suficiente. Mike es este enorme exmilitar que no se anda con rodeos cuando se trata de drama en el lugar de trabajo. Había estado viendo todo este circo desde detrás del escritorio de seguridad y aparentemente 3 tipos confrontando a un empleado fue suficiente para activar su radar. De esto está a punto de salirse de control, caballeros, dijo Mike con esa voz tranquila pero aterradora que habla en serio. Voy a necesitar que salgan del edificio. Marcus, siendo el genio que era, decidió discutir con seguridad. Estamos teniendo una conversación aquí, hombre. No, estás acosando a un empleado. Mike respondió saliendo de detrás del escritorio. Y ahora te vas. John intentó una última jugada desesperada. Este tipo arruinó mi vida, me debe dinero. Mike miró a John como si fuera un niño de kinder particularmente lento. Señor, lo que este hombre hace en su vida personal no es asunto tuyo, pero venir a su lugar de trabajo a exigir dinero es acoso. Tienes 30 segundos para salir por esa puerta o llamaré a la policía y haré que te expulsen del edificio de forma permanente. Los 3 amigos se miraron, probablemente dándose cuenta de que ser arrestado por acoso puede que no sea la mejor adición a la ya impresionante lista de fracasos recientes de John. Se arrastraron hacia la puerta como cachorros derrotados, pero no antes de que John se volviera y me señalara dramáticamente. Esto no ha terminado, declaró como si fuera el villano de alguna película de acción cursi. Sí, lo ha hecho. Llamé despidiéndome como si estuviera despidiendo a mis amigos en el aeropuerto después de que se fueron. Mike vino a ver cómo estaba. ¿Quieres que presente un informe de incidente? Él preguntó. Absolutamente, dije y puse a los 3 en la lista de prohibidos. Tengo la sensación de que esta podría no ser su última idea brillante. El resto del día fue realmente genial. Se corrieron palabras por la oficina sobre la confrontación y en lugar de que la gente pensara que yo era una especie de alborotador, quedaron impresionados con cómo lo manejé. Mi jefe incluso me llevó aparte para decir que respetaba lo profesional que me había mantenido bajo presión, pero la verdadera guinda de todo. Este ridículo domingo llegó esa noche. Estaba en casa disfrutando de una cena tranquila para uno, ya sabes, del tipo en el que realmente puedes saborear tu comida porque nadie te está molestando por masticar. Cuando mi teléfono se estropeó era un mensaje de texto de Claire. Hola, soy Claire, espero que no te importe que me comunique contigo. Mi abogado dice que las capturas de pantalla de Instagram serían útiles para el proceso de divorcio. ¿Estarías dispuesta a compartirlas?
¿Estaría dispuesta yo, señora? Ya las había organizado en una pequeña carpeta ordenada etiquetada como evidencia de estupidez, tenía marcas de tiempo, subtítulos de todo. Era como si Marissa hubiera creado una guía práctica para documentar una aventura. Le envié todo a Claire, cada captura de pantalla, cada marca de tiempo, cada subtítulo ridículo, todo el rastro digital de migas de pan que Marissa había dejado tan consideradamente, y con cada foto que reenviaba me sentía un poco más como la asistente personal de Karma. La respuesta de Claire fue simple, pero perfecta: gracias. Esto es exactamente lo que necesitábamos. John no iba a saber que lo golpeó mientras yo me acomodaba para otra noche de sueño tranquilo. No pude evitar apreciar la justicia poética de todo esto. John pensó que podía intimidarme para que pagara sus facturas legales. En cambio, solo garantizó que estaría extra motivado para ayudar a su esposa a tomarlo por todo lo que valía. A veces el universo tiene sentido del humor, y a veces, solo a veces, los malos realmente obtienen lo que se merecen. Si pensabas que la documentación de Marissa en Instagram sobre su aventura era la máxima estupidez, abróchate el cinturón, cariño, porque la mujer recién estaba comenzando. Mira, cuando el plan, llorando y rogando, y el plan B, trayendo a mamá de vuelta, fallaron espectacularmente, decidió optar por el plan C, recurriendo al tribunal de la opinión pública, porque nada dice que yo sea la víctima aquí. Es como ventilar tu ropa sucia en Facebook para que todos tus compañeros de secundaria la vean. Me enteré de esta última obra maestra de autodestrucción por mi primo Jaque, quien me envió un mensaje de texto alrededor de las 10 de la mañana del viernes con un simple mensaje: hermano, tu esposa está teniendo un colapso total en Facebook. Quizás quieras ver esto antes de que lo borre ahora. Jaque es un buen tipo, pero también tiene un asiento en primera fila para el drama familiar que haría llorar de celos a los productores de reality shows. Entonces, cuando dice que alguien está teniendo un colapso, ¿sabes? Va a ser épico. Abrí Facebook durante mi descanso para tomar café, y dulce Jesús, en un helicóptero. Fue como ver hundirse al Titanic en tiempo real, excepto que en lugar de un iceberg, Marissa había golpeado su propia estupidez. La publicación era una novela. Estoy hablando de una disertación completa sobre cómo los hombres de verdad no abandonan a sus esposas en momentos de necesidad. Ella había escrito toda esta triste historia sobre cómo había cometido un pequeño error y cómo yo estaba siendo cruel y vengativo al no perdonarla. Según su versión de los hechos, ella era solo una pobre víctima inocente que había bebido demasiado vino en una función de trabajo y necesitaba que su marido viniera a rescatarla como una especie de caballero con una armadura brillante. La publicación había estado publicada durante quizás 2 horas y ya tenía alrededor de 30 comentarios de su pequeña cámara de eco de facilitador. Amigos, ya saben, el tipo de las mismas mujeres que se animan entre sí sin importar el tipo de comportamiento de desastre. Te mereces algo mejor, chica. Él no te aprecia, su pérdida, el coro griego habitual de malos consejos y búsqueda de validación. Pero entonces sucedió algo hermoso: alguien, y Dios bendiga a quien quiera que fuera esta persona. Comentó con una simple pregunta que lo cambió todo. ¿No engañaste a alguien con un hombre casado cuya esposa embarazada estaba en el trabajo? Fue como si alguien hubiera lanzado una granada en una fiesta de té. La sección de comentarios pasó de ser de apoyo a ser salvaje en unos 30 segundos. La gente empezó a pedir detalles. Alguien más comentó: espera, ¿no fue esto a las 2:30 de la mañana? Luego otro: ¿de quién era la camisa que llevabas puesta en esas historias de Instagram? Oh, sí, amigos, los propios amigos de Marissa habían visto las historias de Instagram antes de que las borrara y no lo aceptaron. El mejor comentario vino de su amiga Jessica, a quien siempre había considerado bastante sensata. Chica, documentaste todo tu romance en las redes sociales y luego te enojaste cuando tu esposo no vino a rescatarte de las consecuencias. Eso no es abandono. Eso es selección natural. Selección natural. Casi escupo mi café de la risa. Jessica no solo estaba tirando sombra. Estaba lanzando erupciones solares, pero el verdadero golpe de gracia llegó cuando alguien etiquetó a Claire en los comentarios. Así es. Metieron a la esposa embarazada de John en este fiasco de Facebook. Claire no dijo mucho, solo comentó con un simple mensaje: gracias a todos por su apoyo durante este momento difícil. La verdad tiene una forma de salir con clase. Marissa no fue digna en todo en una hora. La publicación se había convertido en una completa zona de desastre para Marissa. La gente compartía historias sobre sus propias experiencias con infieles. Publicaban memes sobre el karma, y en general, la trataban como si fuera una historia con moraleja. Se había convertido en la mujer que pensó que iba a obtener simpatía y apoyo. En cambio, se convirtió en el recordatorio diario de Internet de que las acciones tienen consecuencias. Al mediodía,
Eliminó la publicación, pero ya sabes cómo funciona Internet una vez que algo está ahí fuera. Está ahí fuera para siempre. Las capturas de pantalla volaban más rápido que los chismes en una comida compartida de la iglesia. Su intento de control de daños se había vuelto más dañino que el drama original. Pero Marisa, siendo Marisa, no había terminado de tomar decisiones terribles. Oh, no. Redobló la estupidez y decidió llevar su campaña directamente a mi familia. Porque si no puedes ganar en la corte de la opinión pública, ¿por qué no intentar manipular a la madre de tu ex? Alrededor de las 3 de la tarde. Mi madre me llamó riéndose mucho. Ella apenas podía hablar. No vas a creer esto, ella jadeó entre risitas. Tu esposa acaba de aparecer en mi casa con un plato de galletas y una presentación de PowerPoint. Una presentación de PowerPoint. La mujer hizo una presentación de PowerPoint sobre nuestro matrimonio. Ni siquiera podía enojarme, estaba demasiado ocupado impresionándome por la gran audacia de todos. Según mi mamá, Marisa había armado una presentación de diapositivas completa sobre cómo yo estaba emocionalmente no disponible y la había abandonado en su momento de necesidad. Tenía tablas y gráficos y todo tratando de demostrar que yo era el verdadero villano en esta historia. Mamá dijo que en realidad estaba bastante bien diseñado, lo que de alguna manera lo hizo aún más ridículo, pero aquí está la cuestión con mi mamá. Ella no crió a ningún tonto. Patricia Wilson ha estado lidiando con las tonterías de la gente durante 63 años y puede detectar a un manipulador a 3 condados de distancia. Dejó que Marisa terminara toda su presentación, aceptó las galletas cortésmente y luego le dio el tipo de cachetada verbal de la que están hechas las leyendas. Miel. Mamá le dijo que cría a mi hijo para que fuera honesto, leal y fiel. Lo engañaste con un hombre casado cuya esposa trabajaba en un turno de noche para apoyar a su creciente familia. Mi hijo está mejor sin ti. Y, francamente, me avergüenza haberte dado la bienvenida a nuestra familia. Luego me devolvió las galletas y cerró la puerta cuando mamá me contó esta historia. Me sentí más orgullosa de ella que en años. La mujer no solo cerró el intento de manipulación de Marisa, lo hizo con el tipo de gracia y dignidad que te hace recordar por qué resultaste ser un ser humano decente en primer lugar, pero aparentemente Marisa aún no había terminado de avergonzarse porque alrededor de las 6 de la tarde se presentó en el edificio de mi oficina. La seguridad llamó para avisarme. Estaba en el vestíbulo llorando y pidiendo verme. Bajé las escaleras y allí estaba ella. El rímel corría por su cara luciendo como si hubiera pasado por una licuadora. La misma mujer que había estado publicando con confianza historias de Instagram sobre su aventura de Netflix and Chill 3 días antes ahora era un completo desastre. Por favor, ella rogó, solo habla conmigo 5 minutos. Puedo explicar todo, Marisa, dije manteniendo mi voz tranquila y profesional. No hay nada que explicar. Vi las historias de Instagram. Sé lo que pasó. Terminamos, pero te amo. Ella gimió tan fuerte que todos en el vestíbulo se giraron y la miraron. Amas a John también, aparentemente, respondí. El amor no es el problema aquí, la lealtad es seguridad. La escoltó después de eso y volví arriba sintiéndome como si hubiera esquivado la bala más dramática del mundo mientras me acomodaba de nuevo en mi trabajo. No pude evitar pensar en lo diferente que sería mi vida sin todo este caos. No más preguntas sobre dónde estaba realmente cuando decía que trabajaba hasta tarde. No más revisar su teléfono cuando no miraba. No más de esa persistente sensación en mis entrañas de que algo no estaba bien por primera vez en meses, tal vez años. Sentí que podía respirar de nuevo. La verdad finalmente estaba ahí afuera y estaba liberando a todos, incluso si algunas personas no eran lo suficientemente inteligentes como para apreciar su libertad todavía. ¿Alguna vez has visto a 2 personas cavar sus propias tumbas con tanto entusiasmo que comienzas a preguntarte si van por algún tipo de récord mundial? Bueno, eso es exactamente lo que sucedió después en el show de Marisa y John, porque aparentemente ser expulsada de su casa, confrontarme en mi oficina y tener su romance expuesto a todos no fue tocar fondo. Fue solo el acto de apertura. Era lunes por la mañana y estaba sentado en mi escritorio con mi café, realmente disfrutando de la paz y la tranquilidad de una existencia libre de drama, cuando mi teléfono comienza a vibrar con notificaciones, no del tipo enojado y desesperado al que me había acostumbrado de Marisa, pero la mierda que necesitas ver este tipo de amigos y familiares. El primer mensaje fue de mi hermano Mike: amigo, tu ex esposa y su novio se hicieron oficiales en Facebook, ¿vas a querer ver este desastre oficial en Facebook? Estos 2 genios absolutos decidieron que lo que su situación realmente necesitaba era más atención pública, porque nada dice que vamos en serio sobre esta relación como anunciarlo al mundo mientras los papeles del divorcio de John aún están calientes de la impresora y su esposa embarazada está averiguando cómo criar a un bebé como madre soltera. Un error, ella lo llamó un error, como si Marisa se resbalara accidentalmente y cayera en el sofá de John con su
camisa a las 2 de la madrugada, como si accidentalmente documentara todo el asunto en las redes sociales, como si accidentalmente me enviara coordenadas para que fuera a recogerla, como si fuera un perro perdido. Marisa está parada allí asintiendo como un cabezón intentando parecer arrepentido. Nena, sé cómo se veía, pero no pasó nada. Estábamos hablando y bebí demasiado vino y la interrumpí. Tengo capturas de pantalla de tus historias de Instagram, Marisa, todas, la cronología, los subtítulos, toda la maldita producción. ¿Quieres decirme otra vez cómo no pasó nada? Su cara se puso blanca como un fantasma. Aparentemente se olvidó de su pequeño documental de redes sociales. Diane, mientras tanto, seguía a toda máquina, completamente ajena al hecho de que su hija básicamente había tuiteado en vivo su propia aventura. No me importa lo que muestren algunas fotos. Diane Hoffs, el matrimonio se trata de perdonar y resolver los problemas. Se supone que debes luchar por tu matrimonio, no rendirte a la primera señal de problemas. Primera señal de problemas, señora, esta no fue la primera señal de problemas. Este fue el gran final de meses de problemas. Este fue el espectáculo de fuegos artificiales al final de un espectáculo muy largo y disfuncional. No estás en el contrato de arrendamiento. Le digo a Marisa con calma que has sido una invitada en mi apartamento y ahora ya no eres bienvenida. Necesito que ambos se vayan. Ahí fue cuando Diane realmente la perdió. Empezó a llamarme con todos los nombres del libro diciendo que me arrepentiría de esto, que Marisa se merecía algo mejor, que iba a terminar sola y miserable. Toda la colección de grandes éxitos de insultos amargos de suegra, pero la línea que realmente me atrapó fue cuando me señaló con el dedo directamente a la cara. Y si SEO, te arrepentirás de esto. John te hará pagar. John me hará pagar, como si fuera una especie de jefe de la mafia en lugar de un marido infiel que acaba de ser expulsado de su propia casa por su esposa embarazada. La amenaza fue tan ridícula. En realidad comencé a reír, lo que solo hizo que Diane importara. Los acompañé a ambos a la puerta y cuando se iban no pude evitarlo. Oye, Marisa, te llamé la próxima vez que quieras documentar tu aventura. Tal vez no lo publiques en Instagram. Solo un consejo. La expresión de su rostro no tenía precio. Puro shock mezclado con la creciente comprensión de que se había jugado a sí misma más duro que nadie en la historia del juego de sí mismo mientras los veía alejarse. Diane todavía gesticulaba salvajemente desde el asiento del pasajero. Sentí esa misma sensación de ligereza que había sentido esa mañana cuando la basura se había sacado sola y yo era libre de empezar a limpiar la casa. ¿Sabes qué tienen de gracioso los tramposos? Siempre creen que son la víctima. Es como una especie de ley psicológica del universo. Cuanto más equivocado estás, más convencido estás de que todos los demás son el problema y yo no. Dulce y estúpido. John estaba a punto de convertirse en un caso de estudio de libro de texto en este fenómeno. Era jueves por la tarde y estaba teniendo un día perfectamente normal en el trabajo, ya sabes, haciendo cosas reales del trabajo, siendo productivo, no creando drama que haría llorar de alegría a Jerry. Springer estaba sentado en mi cubículo ocupándome de mis propios asuntos cuando Sharon de recepción llamó a mi extensión. Oye, hay un tipo aquí preguntando por ti. Dijo y pude oír la preocupación en su voz. Tiene otros dos tipos con él y se ven intenso, así habla Sharon. Estos tipos parecen que están a punto de empezar alguna mierda. Sharon ha estado trabajando en recepción durante 15 años, así que sabe la diferencia entre visitantes normales y problemas. Al cruzar la puerta en forma humana me dirijo al vestíbulo y allí está John de pie junto al mostrador de seguridad con dos tipos que parecen hacer press de banca con camionetas por diversión. El primer tipo, luego descubrí que se llamaba Marcus, estaba construido como un refrigerador con brazos. El segundo, Leo, tenía el tipo de barba que sugería que trabajaba en la construcción o vivía en el bosque y luchaba con osos por entretenimiento. John me vio venir e hinchó el pecho como un gallo en un corral. Ahí está. Anunció lo suficientemente fuerte para que la mitad del vestíbulo escuchara al tipo que destruyó mi matrimonio. Casi me río a carcajadas en ese momento. Este tipo acaba de decir que destruí su matrimonio. Yo, como si fuera yo quien invitó a mi esposa a un maratón nocturno de Netflix mientras su esposa embarazada estaba trabajando, como si fuera yo quien le dio su camisa para que se la pusiera, como si fuera yo quien creó todo este lío. Pero mantuve la calma porque, a diferencia de algunas personas, sé cómo actuar como un adulto en público. John, dije con calma, ¿qué puedo hacer por ti? Puedes comenzar explicando por qué me costaste mi matrimonio, ladró acercándose como si estuviera tratando de intimidarme. El tipo medía tal vez 5 pies y 8 pulgadas. En un buen día tenía el tono muscular de un pretzel empapado y llevaba un polo que había visto mejores décadas, cosas realmente amenazantes. No te costé tu matrimonio, respondí manteniendo mi nivel de voz aunque quería señalar lo obvio. Traer a mi esposa a tu casa a las 2:30 de la mañana te costó tu matrimonio. Solo me aseguré de que tu esposa lo supiera. Fue entonces cuando Marcus decidió unirse a la conversación.
Deberías haberte metido en tus propios asuntos, gruñó cruzando los brazos como si estuviera haciendo una audición para un trabajo de portero en el club nocturno más patético del mundo. Meterme en mis propios asuntos, amigo, cuando otro hombre está entreteniendo a mi esposa en su sala de estar mientras ella usa su ropa. Eso es asunto mío, esa es literalmente la definición de mi asunto, pero leo claramente el cerebro de esta operación tenía un enfoque diferente. Mira, hombre, dijo. Tratando de sonar razonable, John está pasando por un divorcio difícil. Ahora, los honorarios de su abogado van a ser una locura. Tú causaste este desastre, así que deberías ayudar a pagarlo. Lo miré fijamente durante unos buenos 10 segundos preguntándome si hablaba en serio o si esto era algún tipo de espectáculo de cámara oculta. Déjame aclarar esto finalmente, dije. ¿Que quieres que pague al abogado de divorcio de John? Porque le dije a su esposa que mi esposa estaba en su casa usando su camisa a las 2:30 de la mañana exactamente. Marcus intervino aparentemente pensando que había hecho algún punto brillante. Fue entonces cuando lo perdí, no enojado, lo perdí, estoy hablando de una carcajada a todo pulmón que lo perdí. Empecé a reír tan fuerte que la gente en el vestíbulo se giró para mirarme. Me reí hasta que me dolieron los costados y las lágrimas me corrían por la cara. Estos 3 chiflados de verdad creían que podían venir a mi trabajo y cobrarme los honorarios legales de John. Como si le debiera dinero por exponer su infidelidad. ¡Ay, tío!, jadeé secándome los ojos. ¡Qué rico! ¿De verdad van en serio con esto, verdad? La cara de John se puso roja, lo que solo hizo que todo fuera más gracioso. Esto no es gracioso, mi vida está arruinada por tu culpa, tu vida está arruinada porque decidiste jugar a las casitas con una mujer casada mientras tu esposa embarazada estaba en el trabajo, repliqué, mi risa finalmente disminuyendo. Solo conecté los puntos que ya estaban allí. Fue entonces cuando nuestro guardia de seguridad, el gran Mike, decidió que había escuchado suficiente. Mike es este enorme exmilitar que no se anda con rodeos cuando se trata de drama en el lugar de trabajo. Había estado viendo todo este circo desde detrás del escritorio de seguridad y aparentemente 3 tipos enfrentar a un empleado fue suficiente para activar su radar. De esto está a punto de salirse de control, caballeros, dijo Mike con esa voz tranquila pero aterradora que habla en serio. Voy a necesitar que salgas del edificio. Marcus, siendo el genio que era, decidió discutir con seguridad. Estamos teniendo una conversación aquí, hombre, no, estás acosando a un empleado. Mike respondió saliendo de detrás del escritorio. Y ahora te vas. John intentó una última jugada desesperada. Este tipo arruinó mi vida, me debe dinero. Mike miró a John como si fuera un niño de kinder particularmente lento. Señor, lo que este hombre hace en su vida personal no es asunto tuyo, pero venir a su lugar de trabajo a exigir dinero es acoso. Tienes 30 segundos para salir por esa puerta o llamaré a la policía y haré que te expulsen del edificio permanentemente. Los 3 amigos se miraron, probablemente dándose cuenta de que ser arrestado por acoso podría no ser la mejor adición a la ya impresionante lista de recientes fracasos de la vida de John. Se arrastraron hacia la puerta como cachorros derrotados. Pero no antes de que John se volviera y me señalara dramáticamente. Esto no ha terminado, declaró como si fuera el villano de alguna película de acción cursi. Sí, lo es, respondí saludando. Adiós. Como si estuviera despidiendo a unos amigos en el aeropuerto después de que se fueran. Mike vino a ver cómo estaba. ¿Quieres que presente un informe de incidente?, preguntó. Por supuesto, dije, y los puse a los 3 en la lista de prohibidos. Tengo la sensación de que esta podría no ser su última idea brillante. El resto del día fue bastante bueno. Se corrieron palabras por la oficina sobre la confrontación y en lugar de que la gente pensara que yo era una especie de alborotador, estaban impresionados con cómo lo manejé. Mi jefe incluso me llevó aparte para decir que respetaba lo profesional que me había mantenido bajo presión. Pero la verdadera guinda de todo este ridículo domingo llegó esa noche. Estaba en casa disfrutando de una cena tranquila para uno, ya sabes, de esas en las que realmente puedes saborear tu comida porque nadie te está regañando por masticar, cuando mi teléfono se estropeó. Era un mensaje de texto de Claire. Hola, soy Claire, espero que no te importe que me ponga en contacto contigo. Mi abogado dice que las capturas de pantalla de Instagram serían útiles para el proceso de divorcio. ¿Estarías dispuesta a compartirlas? ¿Estaría dispuesta yo, señora? Ya las había organizado en una pequeña carpeta ordenada etiquetada como evidencia de estupidez. Tenía marcas de tiempo, subtítulos, todo. Era como si Marissa hubiera creado una guía práctica para documentar una aventura. Le envié todo a Claire, cada captura de pantalla, cada marca de tiempo, cada subtítulo ridículo, todo el rastro digital de migas de pan que Marissa había dejado tan consideradamente, y con cada foto reenviada me sentí un poco más como el asistente personal del karma. La respuesta de Claire fue simple pero perfecta.
Gracias, esto es exactamente lo que necesitábamos. John no va a saber que lo golpeó mientras me acomodaba para otra noche de sueño tranquilo. No pude evitar apreciar la justicia poética de todo esto. John pensó que podía intimidarme para que pagara sus facturas legales. En cambio, solo garantizó que estaría extra motivado para ayudar a su esposa a tomarlo por todo el valía. A veces el universo tiene sentido del humor y a veces, solo a veces, los malos realmente obtienen lo que se merecen. Si pensabas que la documentación de Marissa en Instagram sobre su aventura era la máxima estupidez, abróchate el cinturón, cariño, porque la mujer recién estaba comenzando. Mira, cuando el plan, llorando y rogando, y el plan B, trayendo a mamá de vuelta, fallaron espectacularmente, decidió optar por el plan C, recurriendo a la corte de la opinión pública, porque nada dice que soy la víctima aquí como ventilar tu ropa sucia en Facebook para que todos tus compañeros de secundaria la vean. Me enteré de esta última obra maestra de autodestrucción por mi primo Jaque, quien me envió un mensaje de texto alrededor de las 10 de la mañana del viernes con un simple mensaje: hermano, tu esposa está teniendo un colapso total en Facebook, quizás quieras ver esto antes de que lo borre ahora. Jaque es un buen tipo, pero también tiene un asiento en primera fila para el drama familiar que haría llorar de celos a los productores de reality shows. Entonces, cuando dice que alguien está teniendo un colapso, ya sabes, va a ser épico. Abrí Facebook durante mi descanso para tomar café y dulce. Jesús, en un helicóptero fue como ver hundirse el Titanic en tiempo real, excepto que en lugar de un iceberg, Marissa había golpeado su propia estupidez. La publicación era una novela. Estoy hablando de una disertación completa sobre cómo los hombres de verdad no abandonan a sus esposas en sus momentos de necesidad. Ella había escrito toda una historia triste sobre cómo había cometido un pequeño error y cómo yo estaba siendo cruel y vengativo al no perdonarla, según su versión de los hechos. Ella era solo una pobre víctima inocente que había bebido demasiado vino en una función de trabajo y necesitaba que su esposo viniera a rescatarla como una especie de caballero con brillante armadura. La publicación había estado publicada durante quizás 2 horas y ya tenía alrededor de 30 comentarios de su pequeña cámara de eco de amigos facilitadores. Ya sabes, el tipo, las mismas mujeres que se animan entre sí sin importar qué tipo de comportamiento de desastre estén presenciando. Te mereces algo mejor, chica, él no te aprecia. Su pérdida, el coro griego habitual de malos consejos y búsqueda de validación. Pero entonces sucedió algo hermoso. Alguien, y Dios bendiga a quien quiera que fuera esta persona, comentó con una simple pregunta que lo cambió todo: ¿no engañaste a alguien con un hombre casado cuya esposa embarazada estaba en el trabajo? Fue como si alguien hubiera lanzado una granada en una fiesta de té. La sección de comentarios pasó de ser de apoyo a salvaje en unos 30 segundos. La gente comenzó a pedir detalles. Alguien más comentó: espera, ¿no fue esto a las 2:30 de la mañana? Luego otro: ¿de quién era la camisa que llevabas puesta en esas historias de Instagram? Oh, sí, amigos, los propios amigos de Marissa habían visto las historias de Instagram antes de que las borrara y no lo aceptaron. El mejor comentario vino de su amiga Jessica, a quien siempre había considerado una chica bastante sensata. Documentaste todo tu romance en las redes sociales y luego te enojaste cuando tu esposo no vino a rescatarte de las consecuencias. Eso no es abandono. Eso es selección natural, selección natural. Casi escupo mi café de la risa. Jessica no solo estaba tirando sombra. Estaba lanzando llamaradas solares, pero el verdadero golpe de gracia llegó cuando alguien etiquetó a Claire en los comentarios. Así es, trajeron a la esposa embarazada de John a este fiasco de Facebook. Claire no dijo mucho, solo comentó con un simple mensaje: gracias a todos por su apoyo durante este momento difícil. La verdad tiene una forma de salir con clase y dignidad. Todo lo que Marissa no era en una hora. La publicación se había convertido en una zona de desastre total para Marissa. La gente compartía historias sobre sus propias experiencias con tramposos, publicando memes sobre el karma y en general, tratándola como la historia con moraleja. Se había convertido en la mujer que pensó que iba a obtener simpatía y apoyo, en cambio se convirtió en el recordatorio diario de Internet de que las acciones tienen consecuencias. Al mediodía, eliminó la publicación. Pero ya sabes cómo funciona Internet: una vez que algo está ahí fuera, está ahí afuera para siempre. Las capturas de pantalla volaban más rápido que los chismes en una comida compartida de la iglesia. Su intento de control de daños se había vuelto más dañino que el drama original, pero Marissa, siendo Marissa, no había terminado de tomar decisiones terribles o no se redobló en la estupidez y decidió llevar su campaña directamente a mi familia. Porque si no puedes ganar en la corte de la opinión pública, ¿por qué no intentas manipular a la madre de tu ex? Alrededor de las 3 de la tarde mi mamá me llamó riéndose mucho. Apenas podía hablar. No vas a creer esto, jadeó entre risitas. Tu esposa apareció en mi casa con un plato de galletas y una presentación de PowerPoint. Una presentación de PowerPoint. La mujer hizo una presentación de PowerPoint sobre nuestro matrimonio. Ni siquiera podía enojarme, estaba demasiado ocupado impresionándome por la gran audacia de todo.
Según mi madre, Marissa había armado una presentación de diapositivas completa sobre cómo yo no estaba emocionalmente disponible y la había abandonado en su momento de necesidad. Tenía tablas, gráficos y todo tratando de demostrar que yo era el verdadero villano en esta historia. Mamá dijo que en realidad estaba bastante bien diseñada, lo que de alguna manera la hacía aún más ridícula. Pero aquí está la cuestión con mi madre. Ella no crió a ningún tonto. Patricia Wilson ha estado lidiando con las estupideces de la gente durante 63 años y puede detectar a un manipulador a 3 condados de distancia. Dejó que Marissa terminara toda su presentación, aceptó las galletas cortésmente y luego le dio el tipo de cachetada verbal de la que están hechas las leyendas. Mamá le dijo que cría a mi hijo. Para que fuera honesto, leal y fiel. Lo engañaste con un hombre casado cuya esposa trabajaba en el turno de noche para mantener a su creciente familia. Mi hijo está mejor sin ti, francamente, me avergüenza haberte dado la bienvenida a nuestra familia. Luego devolvió las galletas y cerró la puerta. Cuando mamá me contó esta historia me sentí más orgulloso de ella de lo que me había sentido en años. La mujer no solo cerró el intento de manipulación de Marissa, lo hizo con el tipo de gracia y dignidad que te hace recordar por qué resultaste ser un ser humano decente en primer lugar. Pero aparentemente Marissa no había terminado de avergonzarse todavía porque alrededor de las 6 de la tarde se presentó en el edificio de mi oficina. La seguridad llamó para avisarme. Ella estaba en el vestíbulo llorando y pidiendo verme. Bajé las escaleras y allí estaba ella. El rímel corría por su cara, parecía como si hubiera pasado por una licuadora. La misma mujer que había estado publicando con confianza historias de Instagram sobre su aventura de Netflix and Chill 3 días antes, ahora era un completo desastre. Por favor. Me rogó que solo hablara 5 minutos. ¿Puedo explicarlo todo, Marissa? Lo que dije fue con voz tranquila y profesional. No hay nada que explicar. Vi las historias de Instagram y sé lo que pasó. Terminamos, pero te amo. Ella gimió lo suficientemente fuerte como para hacer que todos en el vestíbulo se giraran y miraran. ¿Amas a John? Aparentemente respondí, el amor no es el problema aquí, la lealtad lo es. Seguridad la escoltó afuera después de eso y volví arriba sintiéndome como si hubiera esquivado la bala más dramática del mundo mientras me acomodaba de nuevo en mi trabajo. No pude evitar pensar en lo diferente que sería mi vida sin todo este caos. No más preguntas sobre dónde estaba realmente cuando decía que trabajaba hasta tarde. No más revisar su teléfono cuando no miraba, no más de esa molesta sensación en mis entrañas de que algo no estaba bien por primera vez en meses, tal vez años. Sentí que podía respirar de nuevo. La verdad finalmente estaba ahí afuera y estaba liberando a todos. Incluso si algunas personas aún no eran lo suficientemente inteligentes como para apreciar su libertad. ¿Alguna vez has visto a 2 personas cavar sus propias tumbas con tanto entusiasmo que comienzas a preguntarte si van por algún tipo de récord mundial? Bueno, eso es exactamente lo que sucedió después en el show de Marissa y John, porque aparentemente ser expulsado de su casa, confrontarme en mi oficina y tener su romance expuesto a todos no fue lo más bajo. Fue solo el acto de apertura. Era lunes por la mañana y estaba sentado en mi escritorio con mi café. En realidad, disfrutaba de la paz y la tranquilidad de una existencia libre de drama cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones no del tipo enojado y desesperado al que me había acostumbrado de Marissa, pero la mierda que necesitas ver este tipo de amigos y familiares. El primer mensaje fue de mi hermano Mike. Amigo, tu ex esposa y su novio se hicieron oficiales en Facebook. ¿Vas a querer ver este desastre oficial en Facebook? Estos 2 genios absolutos decidieron que lo que su situación realmente necesitaba era más atención pública, porque nada dice que somos serios sobre esta relación como anunciarlo al mundo mientras los papeles del divorcio de John todavía están calientes de la impresora y su esposa embarazada está averiguando cómo criar a un bebé como madre soltera. Abrí Facebook y allí estaba en todo su esplendor sordo una foto de pareja de Marissa y John, todos sonrisas y abrazos, con el título: A veces el amor te encuentra cuando menos lo esperas. Corazón rojo. #nuevos comienzos. #amor verdadero. #bendecido. Bendecido. Usaron la palabra bendecidos estas 2 personas que destruyeron 2 matrimonios, escucharon a una mujer embarazada y crearon suficiente drama para alimentar una telenovela española durante 6 temporadas y pensaron que estaban bendecidos. La foto en sí era otra cosa. Estaban en un restaurante de cadena genérico que parecía a plebes o TGI fraídas tratando de parecer una pareja feliz en una cita romántica. John tenía su brazo alrededor de Marissa, ambos sonriendo como si acabaran de ganar la lotería en lugar de ser las 2 personas más odiadas en sus círculos sociales. Pero aquí es donde se pone bueno. La sección de comentarios fue absolutamente salvaje.
Estoy hablando de niveles bíblicos de destrucción digital. Fue como ver una ejecución pública, excepto que los verdugos eran sus propios amigos y familiares. El hermano de John, David, fue el primero en salir de la puerta. Estás muerto para mí. No vuelvas a contactar a nuestra familia. La madre de John, la dulce señora Henderson, que solía llevar galletas a las barbacoas del vecindario, soltó esta bomba. Estoy profundamente decepcionado de ti, John. Pensé que te crié mejor que esto. No traigas a esta mujer cerca de nuestra familia. Incluso la propia prima de Marissa, Ashley, que había sido una de las voces de apoyo en su publicación anterior, aparentemente había llegado a su límite. Chica, ¿qué te pasa? La esposa de este hombre está a punto de tener un bebé y estás publicando un par de fotos. ¿Has perdido completamente la cabeza? Pero la verdadera asesina fue Claire. No escribió un comentario largo y enojado. No se metió en una pelea en Facebook. Solo publicó un emoji de corazón. Eso es todo. Un pequeño corazón rojo y, de alguna manera, fue más devastador que todos los comentarios enojados juntos. Porque todos sabían lo que significaba ese corazón. Significó que estoy por encima de esto. Significó que estoy concentrado en cosas más importantes. Eso significaba que mientras ustedes dos juegan a disfrazarse y publican selfies, yo me estoy preparando para traer una vida humana a este mundo. El emoji del corazón se convirtió en un grito de guerra. La gente comenzó a responder con sus propios corazones con mensajes de apoyo para Claire, con promesas de ayudarla a superar el divorcio en cuestión de horas. Hubo más de 200 reacciones a ese solo emoji y cada una de ellas fue un clavo en el ataúd de la imagen pública de John y Marissa. Los comentarios siguieron llegando todo el día. Los compañeros de trabajo de John comenzaron a intervenir. Aparentemente, se había corrido la voz por su oficina sobre toda la situación. Sus amigos de la escuela secundaria estaban expresando su disgusto. Incluso personas que no reconocí estaban compartiendo la publicación y agregando sus propios comentarios sobre qué pedazos de mierda eran estos dos. Mi comentario favorito personal vino de alguien llamada Betty, que creo que era la tía de Claire. He estado casado durante 43 años y puedo decirles que las relaciones basadas en mentiras y traiciones no duran. Ustedes dos se merecen el uno al otro y eso no es un cumplido. Betty no estaba bromeando. 43 años de matrimonio te dan la autoridad para decir ese tipo de verdad. Bomba. Por la tarde la publicación había sido compartida docenas de veces, principalmente por personas que agregaron sus propios comentarios sobre el karma y las consecuencias. Alguien lo capturó y lo publicó en un grupo de Facebook llamado Drama de un pueblo pequeño, donde estaba recibiendo incluso más atención. Todo se había vuelto viral de la peor manera posible. John y Marissa eran tendencia y no para nada bueno. Alrededor de las 3 de la tarde, aparentemente se dieron cuenta de su error y eliminaron la publicación. Pero nuevamente, Internet es para siempre y las capturas de pantalla ya estaban en todas partes. El daño estaba hecho y no había vuelta atrás. Pero aquí es donde son estúpidos realmente. Alcanzaron nuevas alturas en lugar de mantener un perfil bajo y dejar que la temperatura se apagara. Duplicaron la apuesta y publicaron otra foto más tarde esa noche. Esta vez de lo que parecía el sótano de la madre de John con la leyenda: los que odian odiarán, pero el amor conquista todos los dos corazones. El amor lo conquista todo desde un sótano mientras se esconde de las consecuencias de sus acciones. La segunda publicación duró unos 30 minutos antes de que la eliminaran, pero no antes de que recibiera otra ronda de comentarios brutales. La propia madre de John comentó al respecto. Esto no es amor, John. Esto es egoísmo e inmadurez y ya no eres bienvenido en mi sótano. Su propia madre lo echó del sótano. No podría haber escrito un mejor final para ese capítulo de estupidez en particular. Si lo hubiera intentado, todo el fiasco de Facebook tuvo una consecuencia más de la que no me enteré hasta más tarde. Aparentemente, alguien en el departamento de recursos humanos de su empresa vio las publicaciones y comenzó a hacer preguntas. La misma empresa que tenía reglas sobre las relaciones entre compañeros de trabajo, la misma empresa donde John había estado usando tarjetas de crédito corporativas para financiar sus citas con Marissa el miércoles. Ambos habían sido convocados a reuniones con RRHH. Ya se estaba extendiendo por la oficina la noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. El anuncio en las redes sociales no solo los había avergonzado públicamente, sino que los había puesto en la mira profesionalmente mientras observaba cómo se desarrollaba todo este desastre desde la comodidad de mi vida sin dramas. No pude evitar sentir que estaba viendo una especie de clase magistral sobre cómo no manejar una crisis.
Cada decisión que tomaban solo los hundía más en el hoyo. Se habían creado a sí mismos. La mejor parte es que no tuve que hacer nada. Me quedé sentado y los vi destruirse con su propia estupidez. A veces, la mejor venganza es darles a las personas suficiente cuerda para ahorcarse, y vaya, ¿acaso estos dos tenían suficiente cuerda para abrir su propia ferretería? ¿Sabes lo que dicen del karma? Ella es una perra, pero es una perra minuciosa y vaya que estaba a punto de mostrarle a John y Marissa lo minuciosa que podía ser porque mientras estaban ocupados jugando a las casitas en las redes sociales y pensando que se habían salido con la suya con su pequeño romance, las ruedas de la justicia corporativa ya estaban girando y esas ruedas estaban a punto de atropellarlos como un tren de carga llevando una carga de "estás absolutamente jodido". Empezó el jueves por la mañana cuando recibí un mensaje de texto de Esteve, mi amigo, que trabaja en el mismo edificio que la empresa de John y Marissa. Amigo. El mensaje decía que hay algunos trajes serios caminando por la oficina de John como hijos de puta con aspecto de FBI con maletines y todo. Ahora Esteve tiene tendencia a exagerar. Este es el mismo tipo que una vez me dijo que vio un Bigfoot en un autocine de Wendy's, pero cuando envía fotos de seguimiento de investigadores reales caminando por un edificio de oficinas. Ya sabes, algo grande está pasando. Resulta que la pequeña investigación de recursos humanos sobre la relación de John y Marissa había descubierto mucho más que solo dos empleados rompiendo la política de confraternización de la empresa. Estamos hablando de fraude financiero a gran escala, robo de tiempo y mal uso de los recursos de la empresa. Estos dos idiotas no solo habían estado haciendo tonterías. Habían estado haciendo tonterías a costa de la empresa y habían dejado un rastro de papel más largo que el recibo de CVS. La primera ficha de dominó en caer fueron los registros de la tarjeta de crédito. ¿Recuerdas cómo John había estado llevando a Marissa a todos esos almuerzos de negocios y reuniones con clientes? Bueno, resulta que había estado cargando cada cena romántica, cada botella de vino, cada habitación de hotel durante su pequeña cita de la tarde a la American Express de la empresa. Estamos hablando de miles de dólares en cargos fraudulentos, todos meticulosamente documentados con recibos que mostraban claramente que no eran gastos comerciales. La mejor parte es que John había estado categorizando estos cargos como entretenimiento para clientes en el sistema de gastos. Entonces, cuando los auditores comenzaron a investigar, encontraron entradas como la cena de un cliente en Romanos Macaroni Grill por $127.43 en las noches en que se suponía que John estaba entreteniendo a importantes clientes corporativos. Pero los recibos del restaurante mostraban que solo eran él y Marissa compartiendo una botella de Chianti y actuando como adolescentes. Pero espera, hay más, Lati. La investigación del departamento reveló que John había estado reservando salas de conferencias para lo que él denominó sesiones de planificación estratégica y reuniones de proyectos. Sin embargo, no eran reuniones, sino encuentros casuales. Las imágenes de seguridad mostraban a John y Marissa entrando en estas salas sin computadoras portátiles, sin cuadernos, sin ningún material comercial y saliendo con el aspecto de que han estado luchando entre sí en lugar de luchar con proyecciones trimestrales. El registro de T mostró que durante estas reuniones ninguno de los dos accedía a ningún sistema o archivo relacionado con el trabajo. En cambio, estaban transmitiendo música desde Spotify y probablemente haciendo cosas que harían que el equipo de limpieza renunciara si lo supieran. El fraude de la hoja de horas de Marissa fue igualmente espectacular. Esta mujer había estado registrando su entrada todas las mañanas como una empleada modelo, pero luego se escabullía para los descansos de almuerzo de 2 y 3 horas para reunirse con John. El sistema de tarjeta de acceso electrónico la mostraba saliendo del edificio al mediodía y no regresando hasta las 4 de la tarde, pero sus hojas de horas la mostraban trabajando todo el día. Había estado robando 4 horas de pago todos los días durante meses. Además, podía ir a jugar a ser ama de casa con su novio casado mientras su esposa embarazada estaba en el trabajo. Los auditores calcularon que había robado más de $8,000 en salarios al falsificar sus registros de tiempo. Pero aquí es donde se pone realmente bueno. John había estado haciendo lo mismo. Este genio se había estado marcando a sí mismo como trabajando de forma remota o en reuniones con clientes durante exactamente las mismas horas se reuniría con Marissa. El rastreo GPS en el teléfono de su empresa lo mostró en restaurantes, hoteles e incluso en su propia casa durante los momentos en que se suponía que debía estar cerrando acuerdos importantes. El equipo de investigación de la empresa armó una cronología que parecía una clase magistral sobre fraude en el lugar de trabajo. Tenían recibos de tarjetas de crédito, registros de tarjetas llave, datos del GPS del teléfono, registros de correo electrónico e incluso las malditas historias de Instagram que Marissa había documentado tan amablemente. Era como si estos dos
hubieran estado tratando de crear el caso de estudio perfecto sobre cómo ser despedido y posiblemente procesado en 10 sencillos pasos. Para el viernes por la tarde ambos fueron convocados a reuniones separadas con el asesor legal de recursos humanos y lo que estoy bastante seguro que eran investigadores federales reales. Steve logró tomar una foto de ambos saliendo del edificio cargando cajas de cartón luciendo como si hubieran sido atropellados por un autobús lleno de verificaciones de la realidad. La empresa no se anduvo con rodeos. Despidieron a ambos inmediatamente. Exigieron el reembolso de todos los gastos fraudulentos y presentaron cargos criminales por malversación de fondos y robo. El total final de John llegó a más de $15,000 en cargos fraudulentos a tarjetas de crédito y salarios robados. El de Marissa fue un poco más de $9,000 en conjunto. Habían robado suficiente dinero para comprar un auto usado decente y lo habían hecho todo por el simple hecho de andar a escondidas como adolescentes cachondos. Pero el colapso corporativo fue solo el aperitivo del plato principal de destrucción. Ese fue el proceso de divorcio de John. El abogado de Claire había estado ocupado, y cuando digo ocupado me refiero a que esta mujer había armado un caso que haría llorar a Sherlock Holmes de celos profesionales. ¿Recuerdas todas esas capturas de pantalla de Instagram que le envié a Claire? Su abogado las había usado para construir una línea de tiempo que mostraba que la infidelidad de John no era solo emocional o física. Era financiera en cada cena. Había cargado a la tarjeta de la empresa todas las habitaciones de hotel que había reservado para sus reuniones de la tarde, todas las botellas de vino que había comprado con los bienes conyugales. Todo se convirtió en evidencia de que había estado usando sus recursos conjuntos para financiar su aventura en la mayoría de los estados. Cuando se usan los bienes conyugales para financiar una aventura extramatrimonial, el cónyuge traicionado obtiene lo que se llama daños por disipación. Básicamente, el tribunal dice que gastaste nuestro dinero en tu lado. Así que ahora le debes a tu esposa ese dinero más los intereses más los daños punitivos. El abogado de Claire calculó que John había gastado más de $25,000 de bienes conyugales en su aventura con Marissa, habitaciones de hotel, cenas, regalos. Incluso el maldito dinero de la gasolina que había gastado conduciendo para encontrarse con ella. Todo estaba documentado, todo era rastreable y todo estaba a punto de costarle todo. Él era dueño del decreto de divorcio. Fue brutal. Claire obtuvo la casa, la custodia completa de su hija, la pensión alimenticia, la manutención de los hijos y la mitad de las cuentas de jubilación de John, pero aquí está el truco. También le otorgaron los $25,000 en daños por disipación más los honorarios de los abogados más los daños punitivos. Daños por la mala conducta deliberada y temeraria de John. Cuando todo estaba dicho y hecho, John le debía a Claire más de $40,000 en efectivo más pagos mensuales de manutención que durarían hasta que su hija cumpliera 18 años. El tribunal ordenó la venta inmediata de todos sus activos, su camioneta, su bote, su motocicleta, incluso sus palos de golf para pagar la sentencia antes de fin de mes. John había perdido su trabajo, su casa, su esposa, su hija, su camioneta y prácticamente todo lo demás. El hombre que pensaba que era tan inteligente escabulléndose con mi esposa ahora era un vago desempleado de 36 años que vivía en el sótano de su madre con salarios embargados y una puntuación de crédito más baja que los handicaps de golf de la mayoría de las personas, y la mejor parte es que su madre lo hizo pagar el alquiler. Cuando las personas se están ahogando, se aferrarán a cualquier cosa para mantenerse a flote, incluso si es un cactus cubierto de alambre de púas. Y Marissa, bueno, ella estaba tan desesperada como vienen. Su novio vivía en el sótano de su mamá, ella enfrentaba posibles cargos criminales por fraude en el lugar de trabajo y todo su círculo social básicamente la había excomulgado más rápido que un vampiro en un festival de ajo, así que naturalmente decidió que era hora de usar la opción nuclear, el truco más viejo en el manual de la mujer infiel. Debería haberlo previsto. Honestamente, fue como ver una película predecible donde sabes exactamente qué va a pasar después. Pero sigues viéndola de todos modos. Porque quieres ver cuán espectacularmente el villano va a fallar. Era un miércoles por la noche y en realidad estaba teniendo una semana decente por una vez. El trabajo iba bien, he estado durmiendo mejor que en meses e incluso logré salir a tomar algo con los chicos sin tener que revisar mi teléfono cada 5 minutos por alguna crisis fabricada. La vida sin drama constante estaba resultando ser bastante fantástica. Estaba calentando en el microondas algunas sobras de comida china para llevar, viviendo esa vida de soltero como un rey cuando sonó mi timbre. Ahora, dados los eventos recientes, no esperaba exactamente ninguna visita amistosa. Podría haber sido una entrega, podrían haber sido los vecinos o podría haber sido otro de los brillantes planes de Marissa para recuperarme dada mi suerte últimamente. Apostaba por la tercera opción.
Miré por la mirilla, y efectivamente, allí estaba Marisa parada en mi puerta, pero esta vez se veía diferente. Ni enojada, ni desesperada, ni llorando como en sus últimas apariciones. Parecía nerviosa, quizás incluso asustada. Le temblaban las manos y miraba a su alrededor como si estuviera preocupada. Alguien podría verla. Abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta porque no soy completamente tonta. ¿Qué quieres? Marisa levantó una prueba de embarazo positiva, con ambas manos como si estuviera presentando el Santo Grial o algo así. «Es tuyo», dijo, y su voz temblaba con esa voz temblorosa que tiene la gente cuando miente descaradamente. «Pero de verdad necesito que les creas ahora. Debo reconocer su creatividad. Digo, después de que todo lo demás hubiera fracasado estrepitosamente. Decidió optar por lo clásico. Ups, estoy embarazada y tú eres la rutina del papá. Es como el pase de Ave María de la manipulación de relaciones, un porcentaje desesperadamente bajo de probabilidad de éxito, pero si funciona, lo cambia todo. El problema es que Marisa no es tan inteligente como cree que es. Nunca lo ha sido realmente. Es el tipo de persona que cree que está jugando ajedrez 4 de cuando en realidad está jugando 3 en raya consigo misma y perdiendo. Déjame ver eso, dije extendiendo mi mano. Dudó solo un segundo demasiado largo. ¿Qué? Porque acabas de aparecer en mí. Puerta con una prueba de embarazo positiva diciendo que es mía y quiero echar un vistazo más de cerca. Míralo, me lo entregó de mala gana e inmediatamente noté algo extraño. La prueba parecía demasiado limpia, demasiado perfecta, como si acabara de salir de un anuncio de revista para pruebas de embarazo, sin manchas, ninguna marca en ningún lado. Nada que sugiriera que realmente había sido utilizado por una persona real. Saqué mi teléfono y abrí la búsqueda de imágenes inversa de Google. Es esta ingeniosa función que te permite cargar una foto y descubrir en qué otro lugar de Internet aparece exactamente la misma imagen. Toma alrededor de 30 segundos. Si sabes lo que haces. Tomé una foto de la prueba y la subí. Los resultados llegaron más rápido de lo que podrías decir. Mentiroso patológico. Exactamente la misma imagen, mismo ángulo, misma iluminación, lo mismo. Todo apareció en un tablero de Pinterest de 2019 titulado Ideas para anuncios de embarazo. Literalmente era una foto de archivo que alguna influencer embarazada había publicado hace 3 años como inspiración sobre cómo revelar embarazos a sus parejas. Empecé a reír, no una risita educada o una sonrisa burlona. Estoy hablando de lágrimas corriendo por mi cara, reírme a carcajadas, el tipo de risa que hace que tus vecinos se pregunten si finalmente perdiste la cabeza. Ni siquiera pudiste fingir correctamente. Jadeé al devolverle la prueba. Literalmente buscaste en Google prueba de embarazo positiva e imprimiste el primer resultado. Marisa, esto es triste incluso para ti. Su rostro pasó por unos 6 colores diferentes, comenzando con un blanco pálido y terminando en algún lugar cercano al rojo vivo. Me arrebató la prueba y comenzó a balbucear alguna excusa sobre cómo se había hecho múltiples pruebas y esta era solo una de ellas, pero ambos sabíamos que la habían atrapado con las manos en la masa. Sal de mi propiedad, dije todavía riéndome, y no vuelvas la próxima vez. ¿Quieres fingir un embarazo? Tal vez intenta orinar en el palillo primero. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia su auto. Los neumáticos chirriaron mientras salía de mi estacionamiento como si estuviera huyendo de una escena del crimen, lo cual en cierto modo era así. Mientras lavaba, sus luces traseras desaparecían en la distancia. Me di cuenta de algo importante, que probablemente era la última vez que iba a ver a Marisa en persona, la mujer que había sido el centro de mi universo durante 3 años, con quien había planeado envejecer, con quien había compartido sueños y esperanzas, y una maldita hipoteca. Con ella se estaba alejando para siempre. Y todo lo que sentí fue alivio. No más mentiras. No más manipulación. No más preguntas sobre qué nuevo nivel de locura alcanzaría después. La basura se había sacado sola y finalmente era libre de seguir con mi vida. Más tarde esa noche, borré su número de mi teléfono. Se sintió como cerrar un libro sobre el peor capítulo de mi vida y prepararme para comenzar a escribir uno mucho mejor. ¿Sabes qué es gracioso sobre tocar fondo? La mayoría de la gente piensa que es un solo momento, un gran choque donde todo se derrumba a la vez, pero la verdad es que tocar fondo es más como una avalancha en cámara lenta. Te derrumbas, crees que has tocado fondo y luego descubres que hay un nivel completamente nuevo de mierda esperándote debajo, y para John y Marisa esa avalancha estaba a punto de volverse mucho más interesante. Habían pasado aproximadamente 2 meses desde el patético truco del embarazo falso de Marisa y el universo parecía estar asentándose en una nueva normalidad, una normalidad donde las consecuencias realmente significaban algo, donde las acciones tenían repercusiones duraderas y donde el karma no era solo una cita para sentirse bien en Instagram,
sino una fuerza real de la naturaleza que aparentemente tenía un sentido del humor muy retorcido. La primera noticia vino de la propia Claire. Había comenzado a enviarme mensajes de texto ocasionalmente, nada romántico o inapropiado, solo actualizaciones sobre cómo iban las cosas y el agradecimiento ocasional por ayudarla a obtener la evidencia. Ella necesitaba que fuera como tener un amigo por correspondencia que estuviera viviendo las secuelas de la misma explosión que había hecho estallar mi matrimonio. Victoria y Henderson nacieron esta mañana. Texto leído junto con una foto de la niña más hermosa que jamás había visto, 7 libras y 3 onzas. Ella es perfecta, Victoria. Tuve que reírme de la elección del nombre cuando Claire lo mencionó antes. Pensé que solo estaba siendo dramática. Pero al ver esa carita tan inocente y perfecta, nacida en un mundo donde su padre había elegido una aventura por encima de su familia. Sí, Victoria era el nombre perfecto. Esta niña iba a ser criada por una mujer que luchó por lo correcto y ganó. Se llama Victoria porque soy victoriosa, me había dicho Claire hace meses y al mirar esa imagen entendí exactamente lo que quería decir. No se trataba solo de ganar un caso de divorcio o vengarse de un marido infiel. Se trataba de elegir construir algo hermoso a partir de los escombros. Alguien más había creado. El siguiente texto de Claire me hizo sonreír aún más. John apareció en el hospital ayer exigiendo ver a su hija. La seguridad tuvo que escoltarlo cuando comenzó a gritar sobre sus derechos. Aparentemente, deber $40,000 en manutención atrasada y estar desempleado no te da muchos derechos. La imagen mental de John siendo expulsado de una sala de maternidad por la seguridad del hospital era casi demasiado perfecta. Aquí está esta mujer, Claire, que acaba de dar a luz a su hijo. Comenzando su nueva vida como madre soltera y este idiota aparece pensando que puede entrar y jugar a ser papá después de todo lo que había hecho, pero el verdadero golpe llegó en el mensaje de seguimiento de Claire, la mejor parte. Trajo a Marissa con él al hospital donde estaba dando a luz a su bebé. Todavía están juntos, aparentemente viven en el sótano de su madre y piensan que hay algún tipo de historia de amor trágica. John y Marissa siguen juntos viviendo en el sótano de su madre como un par de adolescentes cuyos padres no les dejan tener pijamadas. Las dos personas que destruyeron sus vidas el uno por el otro ahora estaban atrapadas la una con la otra probablemente. Porque nadie más los querría. Aprendí más sobre su situación de vida de mi primo Jake, que se había convertido en mi fuente no oficial de todos los detalles jugosos sobre su continua caída. Aparentemente, la madre de John, a quien siempre había pensado que era una dulce anciana, se había convertido en directora de una prisión. Ella les está cobrando alquiler a ambos, Jake me dijo mientras tomábamos cervezas un viernes por la noche. Pero aquí está la mejor parte: les hizo firmar un contrato de arrendamiento con reglas como reglas escritas reales publicadas en el refrigerador. No se permiten invitados durante la noche. Nada de alcohol. Nada de música alta después de las 9 de la noche. Y mi favorito personal, ningún comportamiento inapropiado en ningún lugar de la casa, excepto en su habitación, y la habitación tiene que permanecer sin llave durante el día. La imagen de John y Marissa, ambos de 30 años, viviendo bajo las reglas de la casa como adolescentes castigados, era tan absurda que casi me ahogo con mi cerveza. Mejora. Jake continuó: ella les hace hacer tareas domésticas. John tiene que cortar el césped y sacar la basura. Marissa tiene que limpiar los baños y lavar la ropa, y si no hacen sus tareas ella les descuenta el dinero del alquiler. Pero la parte realmente hermosa de su existencia en el sótano vino de la situación laboral de John. Recuerda cómo este tipo solía ser un gerente de cuentas exitoso que ganaba dinero decente y conducía una buena camioneta. Bueno, esos días fueron más muertos que la música disco. Después de ser despedido por malversación de fondos y tener su salario embargado para la manutención de los hijos, el único trabajo que John pudo encontrar fue reponer estantes en el Walmart local desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Así es, el hombre que solía agasajar a mi esposa con la tarjeta de crédito de la empresa ahora usaba un chaleco azul y escaneaba códigos de barras en mitad de la noche, y debido a la orden de embargo, aproximadamente el 60% de su sueldo fue directo a Claire antes de que él lo viera. Jake tenía un amigo que trabajaba en el mismo turno y según él, John era un desastre andante. El tipo aparece todas las noches luciendo como si no hubiera dormido en semanas. El amigo de Jake informó: sigue murmurando sobre cómo todo esto es temporal, cómo va a volver a la cima. Pero mientras tanto, llega 45 minutos tarde la mitad del tiempo porque tiene que tomar el autobús y arruinó el sistema de inventario. Tan mal la semana pasada. Tuvieron que volver a entrenarlo para el autobús. John tomaba el autobús porque habían embargado su camioneta para pagar el acuerdo de Claire.
El hombre que solía recoger a mi esposa para sus pequeñas aventuras de la tarde ahora estaba tomando el transporte público para ir a su trabajo de medianoche en la tienda de comestibles. Pero la caída en desgracia de John no fue nada comparada con lo que le había sucedido a Marissa. Si John estaba viviendo en un purgatorio en el sótano, Marissa estaba experimentando su propio nivel especial de infierno. Había logrado encontrar trabajo apenas después de semanas de ser rechazada en todas partes. Ella aplicó aparentemente. Las noticias viajan rápido en una ciudad cuando eres famoso en Internet por todas las razones equivocadas. Finalmente consiguió un trabajo en un centro de llamadas a 2 ciudades de distancia, el tipo de lugar que contrata a cualquiera con pulso porque su tasa de rotación es más alta que la de un McDonald's. Durante una inspección de salud el viaje solo la estaba matando sin un auto. El suyo había sido embargado por pagos atrasados. Después de que la despidieran tuvo que tomar una combinación de autobuses que convirtieron lo que debería haber sido un viaje de 30 minutos en un viaje de 2 horas en cada sentido. Pasaba 4 horas al día en transporte público para llegar a un trabajo que pagaba el salario mínimo y trataba a los empleados como widgets reemplazables. Pero la verdadera belleza de la situación de Marissa era lo completamente aislada que se había vuelto. Recuerda a todos esos amigos que solían permitir su comportamiento y animarla durante sus crisis de Facebook. Si hacía tiempo que se habían ido, el punto de inflexión había llegado cuando Marissa intentó colarse en una noche de chicas que su ex amiga Jessica estaba organizando. Según la novia de Jake, que conocía a alguien que estaba allí, Marissa apareció sin invitación e inmediatamente comenzó a coquetear con Jessica. Novio, ella estaba literalmente coqueteando con él justo enfrente de Jessica. La novia de Jake nos dijo que le tocaba el brazo riéndose de todo. Dijo todo el asunto. Jessica le dijo que se fuera y Marissa empezó a llorar sobre cómo todos la habían abandonado y que solo necesitaba amigos, pero los amigos ya no se lo tragaban. La habían visto destruir su matrimonio, arruinar a la familia de John, ser despedida por fraude y ahora estaba tratando de seducir a sus novios. Incluso el amigo más permisivo tiene límites y Marissa había superado esos límites a unas 100 millas por hora. Jessica aparentemente había pronunciado el tipo de discurso que se vuelve legendario en los círculos sociales. No eres una víctima, Marissa. Eres un tornado. Donde quiera que vayas, dejas destrucción tras de ti. No te abandonaremos. Nos protegeremos. Después de esa noche, Marissa quedó completamente aislada de su antiguo círculo social. No más noches de chicas, no más mensajes de apoyo, no más hombros sobre los que llorar. Solo suyo en las reglas del sótano de su madre y la rutina diaria de un trabajo de centro de llamadas con salario mínimo en un pueblo donde nadie sabía su nombre. Incluso su relación con su propia madre se había vuelto tóxica. Diane, que una vez fue la mayor defensora y facilitadora de Marissa, aparentemente también había llegado a su punto de ruptura. Le cobraba alquiler a Marissa para que se quedara en su antigua habitación cuando no estaba en la casa de la madre de John, y según los chismes del vecindario, sus peleas eran lo suficientemente fuertes como para escucharse a 3 casas de distancia. Tu madre les dice a todos los que escuchan que está avergonzada de ti. Jake me dijo que dice que no sabe cómo crió a alguien que podía ser tan egoísta y destructiva. El último clavo en el ataúd social de Marissa vino de una fuente inesperada: la iglesia de John. Aparentemente el pastor Graham había decidido usar la situación de John y Marissa como un momento de enseñanza para su congregación, no por su nombre, por supuesto, pero todos sabían exactamente de quién estaba hablando cuando pronunció una serie de sermones llamada El destructor en medio de ti, reconociendo y evitando a quienes traen caos. La madre de Jake fue a la misma iglesia y dijo que era brutal. El pastor Graham habló sobre las personas que seducen a los casados, destruyen familias y luego se hacen las víctimas cuando llegan las consecuencias. Habló sobre la importancia de proteger a su comunidad de aquellos que propagan la discordia como un virus. La mejor parte: John tenía que sentarse allí todos los domingos en la primera fila donde su madre lo hacía sentarse, escuchando a su propio pastor esencialmente dar un sermón semanal sobre lo pedazo de mierda que era, y debido a que su madre controlaba su situación de vida no podía dejar de ir a la iglesia sin enfrentar aún más consecuencias en casa. La comunidad de la iglesia se había unido en torno a Claire. Por supuesto, habían organizado trenes de comida para ella después de que naciera Victoria, ayudaron a montar la guardería y proporcionaron el tipo de sistema de apoyo que John había desechado cuando decidió que una aventura era más importante que su familia. Mientras tanto, John y Marissa se sentaban en ese sótano todas las noches para personas que destruyeron todo lo bueno en sus vidas durante unos meses de escabullirse, ahora atrapados el uno con el otro porque literalmente nadie más los querría. Era justicia poética en un nivel que Shakespeare habría apreciado. Habían conseguido exactamente lo que querían cada uno. Otros y se estaba convirtiendo en su propio infierno personal. ¿Ya sabes qué tiene de salvaje tocar fondo?
mientras algunas personas están ocupadas golpeándolo con la fuerza de un meteorito estrellándose contra la Tierra, otros pueden observar desde una distancia segura mientras sus propias vidas realmente comienzan a mejorar, y eso es exactamente lo que me pasó a mí mientras John y Marissa vivían su pesadilla de historia de amor en el sótano. Estaba descubriendo lo que se sentía realmente disfrutar de mi propia existencia por primera vez en años. Comenzó con el trabajo de todos los lugares. ¿Recuerdas toda esa confrontación en la oficina donde John y sus amigos arrastradores de nudillos intentaron extorsionarme por sus honorarios legales? Bueno, resulta que manejar el drama en el lugar de trabajo con profesionalismo y gracia es exactamente el tipo de cosas que hacen que la gerencia te note. ¿Quién lo diría? Aproximadamente un mes después del espectacular despido de John, mi jefe me llamó a su oficina. Admito que por un segundo me pregunté si de alguna manera la investigación de fraude corporativo de John me había salpicado. Pero en lugar de ser despedido, recibí el tipo de noticias que te hacen querer hacer un baile de la victoria en el pasillo. Hemos estado viendo cómo manejaste esa situación con los empleados despedidos. Mi jefe dijo refiriéndose a Johnny. Marissa, como si fueran una especie de desastre natural. La forma en que mantuviste la calma, no escalar la confrontación y mantuvo su profesionalismo durante todo este lío, ese es exactamente el tipo de calidad de liderazgo que necesitamos en nuestro equipo de alta gerencia, me estaban ascendiendo. No solo un pequeño aumento de sueldo o un título de trabajo más elegante, estamos hablando de una responsabilidad de liderazgo real, una oficina en la esquina y un aumento de sueldo que finalmente me permitiría pagar esas vacaciones a Europa con las que había estado soñando durante años. La mejor parte de mi nuevo rol me puso a cargo de revisar los informes de gastos y garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa. Básicamente, me pusieron en la posición perfecta para asegurarme de que nadie más pudiera hacer el tipo de fraude financiero que John y Marissa habían estado ejecutando. Era como si el universo tuviera sentido del humor y decidiera convertirme en el guardián contra exactamente el tipo de estupidez que había hecho estallar mi matrimonio. Pero el verdadero cambio de juego llegó unas semanas después, en el lugar más inesperado imaginable, un taller de codificación de fin de semana. Me había inscrito por capricho pensando que podría ser bueno aprender algunas habilidades nuevas y tal vez conocer a algunas personas que no estuvieran conectadas con todo el espectáculo de mierda de John y Marissa, ya sabes, expandir mis horizontes más allá de la telenovela. Mi vida se había convertido temporalmente en ahí es donde conocí a Sophie. Sophie era esta brillante ingeniera de software que podía depurar código más rápido de lo que la mayoría de la gente podía leerlo, tenía una risa que podía iluminar una habitación y poseía el tipo de ingenio agudo que podía cortar vidrio. Ella estaba tomando el taller para aprender algunos marcos nuevos y yo estaba allí tratando de averiguar si era lo suficientemente inteligente como para entender los conceptos básicos de programación. Durante la pausa del almuerzo, recibí el tipo de noticias que te hacen querer hacer un baile de la victoria en el pasillo. Hemos estado observando cómo manejaste esa situación con los empleados despedidos. Mi jefe dijo refiriéndose a John y Marissa como si fueran una especie de desastre natural. La forma en que mantuviste la calma no intensificó la confrontación y mantuviste tu profesionalismo durante todo este lío. Ese es exactamente el tipo de calidad de liderazgo que necesitamos en nuestro equipo de alta gerencia, me estaban ascendiendo. No solo un pequeño aumento de sueldo o un título de trabajo más elegante, estamos hablando de una responsabilidad de liderazgo real, una oficina en la esquina y un aumento de salario que finalmente me permitiría pagar esas vacaciones a Europa con las que había estado soñando durante años. La mejor parte es que mi nuevo rol me puso a cargo de revisar los informes de gastos y garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa. Básicamente, me pusieron en la posición perfecta para asegurarme de que nadie más pudiera hacer el tipo de fraude financiero que John y Marissa habían estado haciendo. Fue como si el universo tuviera sentido del humor y decidiera convertirme en el guardián contra exactamente el tipo de estupidez que había destruido mi matrimonio. Pero el verdadero cambio de juego llegó unas semanas después, en el lugar más inesperado imaginable, un taller de codificación de fin de semana. Me había inscrito por capricho pensando que podría ser bueno aprender algunas habilidades nuevas y tal vez conocer a algunas personas que no estuvieran conectadas con toda la mierda de John y Marissa Show, ya sabes, expandir mis horizontes más allá de la telenovela. Mi vida se había convertido temporalmente en ahí es donde conocí a Sophie. Sophie era esta brillante ingeniera de software que podía depurar código más rápido de lo que la mayoría de la gente podía leerlo, tenía una risa que podía iluminar una habitación y poseía el tipo de ingenio agudo que podía cortar vidrio. Ella estaba tomando el taller para aprender algunos marcos nuevos y yo estaba allí tratando de averiguar si era lo suficientemente inteligente como para entender conceptos básicos de programación. Durante la pausa del almuerzo,
Recibí el tipo de noticias que te hacen querer hacer un baile de la victoria en el pasillo. Hemos estado observando cómo manejaste esa situación con los empleados despedidos. Mi jefe dijo refiriéndose a John y Marissa como si fueran una especie de desastre natural. La forma en que mantuviste la calma no intensificó la confrontación y mantuviste tu profesionalismo durante todo este lío. Ese es exactamente el tipo de calidad de liderazgo que necesitamos en nuestro equipo de alta gerencia. Alta gerencia, me estaban ascendiendo. No solo un pequeño aumento de sueldo o un título de trabajo más elegante, estamos hablando de una responsabilidad de liderazgo real, una oficina en la esquina y un aumento de salario que finalmente me permitiría pagar esas vacaciones a Europa con las que había estado soñando durante años. La mejor parte es que mi nuevo rol me puso a cargo de revisar los informes de gastos y garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa. Básicamente, me pusieron en la posición perfecta para asegurarme de que nadie más pudiera hacer el tipo de fraude financiero que John y Marissa habían estado haciendo. Fue como si el universo tuviera sentido del humor y decidiera convertirme en el guardián contra exactamente el tipo de estupidez que había destruido mi matrimonio. Pero el verdadero cambio de juego llegó unas semanas después en el lugar más inesperado imaginable, un taller de codificación de fin de semana. Me había inscrito por capricho pensando que podría ser bueno aprender algunas habilidades nuevas y tal vez conocer a algunas personas que no estuvieran conectadas con toda la mierda de John y Marissa Show, ya sabes, expandir mis horizontes más allá de la telenovela. Mi vida se había convertido temporalmente en ahí es donde conocí a Sophie. Sophie era esta brillante ingeniera de software que podía depurar código más rápido de lo que la mayoría de la gente podía leerlo. Tenía una risa que podía iluminar una habitación y poseía el tipo de ingenio agudo que podía cortar vidrio. Ella estaba tomando el taller para aprender algunos marcos nuevos y yo estaba allí tratando de averiguar si era lo suficientemente inteligente como para entender conceptos básicos de programación durante la pausa del almuerzo, pero el verdadero cambio de juego llegó unas semanas después en el lugar más inesperado imaginable, un taller de codificación de fin de semana. Me había inscrito por capricho pensando que podría ser bueno aprender algunas habilidades nuevas y tal vez conocer a algunas personas que no estuvieran conectadas con toda la mierda de John y Marissa Show, ya sabes, expandir mis horizontes más allá de la telenovela. Mi vida se había convertido temporalmente en ahí es donde conocí a Sophie. Sophie era esta brillante ingeniera de software que podía depurar código más rápido de lo que la mayoría de la gente podía leerlo. Tenía una risa que podía iluminar una habitación y poseía el tipo de ingenio agudo que podía cortar vidrio. Ella estaba tomando el taller para aprender algunos marcos nuevos y yo estaba allí tratando de averiguar si era lo suficientemente inteligente como para entender conceptos básicos de programación durante la pausa del almuerzo, pero el verdadero cambio de juego llegó unas semanas después en el lugar más inesperado imaginable, un taller de codificación de fin de semana. Me había inscrito por capricho pensando que podría ser bueno aprender algunas habilidades nuevas y tal vez conocer a algunas personas que no estuvieran conectadas con toda la mierda de John y Marissa Show, ya sabes, expandir mis horizontes más allá de la telenovela. Mi vida se había convertido temporalmente en ahí es donde conocí a Sophie. Sophie era esta brillante ingeniera de software que podía depurar código más rápido de lo que la mayoría de la gente podía leerlo. Tenía una risa que podía iluminar una habitación y poseía el tipo de ingenio agudo que podía cortar vidrio. Ella estaba tomando el taller para aprender algunos marcos nuevos y yo estaba allí tratando de averiguar si era lo suficientemente inteligente como para entender conceptos básicos de programación durante la pausa del almuerzo. Terminamos sentados juntos y de alguna manera la conversación giró hacia cambios recientes en la vida. Me encontré contándole sobre mi divorcio. No todos los detalles sangrientos, solo los hechos básicos. Cuando llegué a la parte sobre mi esposa enviándome su ubicación desde la casa de otro hombre a las 2:30 de la madrugada y pidiéndome que fuera a recogerla, Sophie casi se atraganta con su sándwich de la risa. Espera, dijo secándose las lágrimas de los ojos. Literalmente te envió coordenadas para que vinieras a recogerla de su aventura como si fuera un paquete perdido de Amazon, respondí, y por primera vez desde que todo esto comenzó me encontré riéndome de eso también, no una risa amarga y enojada, solo una diversión genuina por la absoluta absurdidad de todo eso que no es una esposa, dijo Sophie sacudiendo la cabeza. Esa es una señal de alerta andante sobre los problemas de compromiso y las habilidades de toma de decisiones de un adolescente borracho. La forma en que lo expresó de manera tan objetiva y completamente carente de drama o juicio me hizo darme cuenta de algo importante. Esta no era una trágica historia de amor donde yo era la víctima desconsolada. Esta era una comedia sobre esquivar una bala enorme y ser demasiado estúpido para darse cuenta hasta después del hecho. Sophie y yo seguimos hablando durante el resto del taller y al final del día, había aprendido dos cosas. Primero, definitivamente no estaba hecho para ser programador y segundo, realmente quería volver a ver a esta mujer. Nuestra primera cita oficial fue en un pequeño restaurante italiano en el centro.
Nada especial, solo buena comida y mejor conversación. Sophie tenía una forma de ver el mundo que era cínica y optimista al mismo tiempo. Había pasado por sus propios desastres en sus relaciones, tenía sus propias historias sobre esquivar balas y aprender duras lecciones sobre la confianza y la compatibilidad. Lo que pasa con las personas tóxicas, dijo durante nuestra segunda botella de vino, es que te hacen un favor cuando te muestran quiénes son en realidad. El truco es creerles la primera vez en lugar de poner excusas que afectan a ellos durante meses, tal vez años. He estado poniendo excusas para el comportamiento de Marissa en las noches tardías, las llamadas sospechosas, el alejamiento gradual de nuestro matrimonio. Lo había explicado todo como estrés, como presión laboral, como cualquier otra cosa, excepto por lo que realmente era. ¿Sabes cuál es la mejor parte de tu historia? Sophie te pidió que no fueras a recogerla. La mayoría de la gente habría corrido allí y la habría rescatado de las consecuencias de sus propias acciones. Pero la dejaste sentada en el desastre. Ella había hecho que eso requiera agallas, nunca lo había pensado de esa manera. Pero ella tenía razón, dejé de ser alguien que permitía el mal comportamiento y comencé a ser alguien que dejaba que las acciones tuvieran consecuencias. Probablemente fue la cosa más adulta que había hecho en años. 3 meses después Sophie y yo estábamos oficialmente juntos y era como vivir en un universo completamente diferente, sin drama, sin juegos, sin preguntarme dónde estaba realmente cuando decía que trabajaba hasta tarde. Solo dos adultos que disfrutaban de la compañía del otro y se trataban con verdadero respeto. El contraste con mi matrimonio con Marissa era tan marcado, era casi gracioso con Sophie. Podía dejar mi teléfono desbloqueado en el mostrador sin preguntarme qué podría encontrar, podía trabajar hasta tarde sin que me interrogaran sobre con quién estaba realmente, podía tener amigos, pasatiempos e intereses que no giraran en torno a manejar el caos emocional de otra persona. Pareces diferente. Mi mamá me lo dijo un domingo cuando Sophie y yo fuimos a cenar, más ligero, como si hubieras estado cargando una mochila pesada durante años y finalmente la dejaras. No se equivocaba, había estado cargando una mochila llena de ansiedad, la duda y el estrés constante de bajo nivel que viene con estar casado con alguien que trata tu relación como un pasatiempo de medio tiempo. No están tan interesados, pero la verdadera validación vino de una fuente inesperada. Claire, nos mantuvimos en contacto esporádicamente, principalmente para registrarnos sobre cómo iba su nueva vida y actualizaciones ocasionales sobre yo en el continuo descenso hacia la irrelevancia. Estoy saliendo con alguien, me envió un mensaje de texto una noche el pediatra de Victoria. Él es bastante estable y piensa que ser madre soltera me hace más fuerte, no dañada. Es curioso lo diferente que puede ser la vida cuando estás con alguien que realmente quiere estar ahí. Ella despegó una foto de ella, Victoria y un chico que parecía salido de un comercial de Buenos Chicos, terminan primero. Estaban en un restaurante familiar, Victoria en una silla alta haciendo un lío con su comida. Claire y su nuevo novio se rieron de algo. Era el tipo de foto familiar feliz normal que John había tirado por unos meses de andar a escondidas con mi esposa. El siguiente mensaje de Claire me hizo sonreír. Por cierto, John y Marissa aparentemente están comprometidos ahora, no pueden pagar una boda y todavía viven en el sótano de su madre, pero compraron un anillo de $20 en Walmart e hicieron un anuncio en Facebook. La sección de comentarios no es de apoyo. John y Marissa se estaban comprometiendo, dos personas que habían perdido todo el uno por el otro ahora planeaban hacer oficial su destrucción mutua. Fue como ver a alguien verter gasolina en un incendio en una casa y llamarlo mejoras en el hogar. Mostré a Sophie los mensajes y ella solo negó con la cabeza. Se merecen el uno al otro, dijo, y lo más importante, tú y Claire merecen mucho más. Mientras estaba sentado allí en mi cómodo apartamento con una mujer que realmente quería estar allí mirando fotos de la nueva vida feliz de Claire, me di cuenta de algo profundo. No había perdido a una esposa esa noche cuando Marissa me envió su ubicación. Había perdido un ancla que me había estado arrastrando sin que me diera cuenta. El ultimátum de las 2:30 de la madrugada que parecía el fin de mi mundo en realidad había sido el comienzo de mi vida real. El texto que se suponía que me manipularía para jugar a sus juegos me había dado permiso para dejar de jugar por completo. A veces, lo mejor que te puede pasar es que alguien te muestre exactamente quién es y, a veces, la mejor elección que puedes hacer es creerles la primera vez y alejarte. Tomé esa decisión sin saberlo en medio de la noche, cuando estaba demasiado cansado para pensarlo demasiado y me había salvado la vida.